Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. La Tierra 19.999. Dentro de una nave espacial kryptoniana que había permanecido dormida en la Tierra durante más de 18.000 años, Luthor y Superman se encontraban cara a cara. Detrás de ellos, en el agua, un enorme embrión se retorcía sin cesar, como si el monstruo que se gestaba en su interior estuviera a punto de estallar. ¿Qué es eso?, preguntó Superman, sin mostrar temor alguno hacia la criatura. Al fin y al cabo, era demasiado poderoso como para dejarse intimidar por una simple bestia. Luthor, enfurecido por la indiferencia de Superman, alimentado por la actitud desdeñosa del kryptoniano, alzó la mano herida. Se arrancó el vendaje, y con la voz temblorosa de excitación y temor, rugió. Es una monstruosa aberración del antiguo Krypton. La sangre de mi sangre, y de tu Doomsday. Grieta. El embrión de 4 metros de diámetro se hizo añicos al instante, y emergieron un par de enormes manos negras. Las manos desgarraron la membrana restante, y un imponente monstruo negro de 5 metros de altura se materializó por completo ante los ojos de Superman. Para sorpresa de Superman, no sintió miedo, sino curiosidad. Esta curiosidad incluso le hizo olvidar momentáneamente su odio hacia Luthor. ¿Qué es?, preguntó Superman en voz baja. ¿Eso es todo? ¿Y el otro? ¿El más pequeño? ¿Eh? ¿Cuál? Incluso Luthor se sobresaltó ante la pregunta de Superman. Instintivamente, giró la cabeza para mirar la superficie del agua, ahora teñida de carmesí por el fluido genético. No había nada más a la vista. Pero Superman estaba absolutamente seguro de su juicio. Aunque no podía precisar la ubicación exacta de la otra entidad, oyó claramente un cuarto latido en la zona. Señaló a Doomsday, que se estaba arrancando la viscosa baba que cubría su cuerpo. Está justo debajo de este grandullón. Algo más despertó con él. ¿Lo encerraste en plomo? Mientras hablaba, Superman se tocó la oreja. No sé qué escondes, pero lo siento. Aunque no pueda ver a través de tus planes, puedo oír el latido de ese corazón. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, Superman oyó claramente que su latido se volvía ligeramente errático. Bajo la superficie del agua, dentro de otro capullo más pequeño, casi imperceptible, envuelto en una gruesa capa de hielo, un hombre mostraba una expresión de impotencia. Ese hombre era Eisenberg, el heredero de 9ª generación de la antigua familia Ay en la Tierra. Y ahora, también era un transmigrador en el universo cinematográfico de DC. Hace 2 años, dentro de una antigua nave espacial kryptoniana, una figura vestida con armadura habló con otra figura encapuchada. Jor-El, mi acceso ha anulado tu control sobre esta nave. Has perdido tu autoridad. Sí, pronto todo irá como deseas, pero tengo más fe en mi hijo. Él te derrotará, Zod. ¿En serio? Un chico de granja criado por terrícolas, alguien que nunca ha experimentado el entrenamiento bélico, derrotándome a mí, un general que ha sobrevivido a innumerables batallas. El general Zod se rió sin piedad de las palabras de su viejo amigo Jor-El. Solo un traidor como tú podría pronunciar palabras tan ingenuas. Adiós. Hacer clic. Zod insertó completamente su llave de identidad en la consola, y la imagen de Jor-El se hizo añicos al instante. Una vez que aquella molesta figura desapareció, Zod centró su atención en los archivos de datos de la nave, desesperado por encontrar el códice de la vida con el que tanto había soñado. Solo obteniendo el códice de la vida podría Zod reconstruir su raza y restaurar la gloria de los kryptonianos en el universo. Pero, por desgracia, sus esperanzas acabaron por desvanecerse. Ese maldito Kal-El no había escondido aquí el códice de la vida. Sin embargo, como por arte de magia, incluso sin el códice, Zod descubrió algo. O mejor dicho, alguien. General Zod, no contacte con los criminales encarcelados en esta nave. Repito. General Zod, tiene prohibido contactar con los criminales encarcelados en esta nave. Mientras Zod centraba su mirada en los registros operativos más antiguos y primitivos de la nave, la inteligencia de la nave emitía repetidamente estas advertencias. Esto dejó a Zod completamente desconcertado. ¿Había otro criminal a bordo? Accedan a los antecedentes del criminal. ¿Por qué Jor-El y Kal-El desconocían la existencia de este prisionero? General, el líder de la Academia de Ciencias, Jor-El, también accedió a los registros de este criminal, pero los ocultó antes de que Kal-El los descubriera. ¿HMM? ¿Él hizo eso? Bien, recuperen los registros. El general Zod asintió.
Entendido. El nombre del criminal es Eisenberg, el miembro número 64 del Alto Consejo de Krypton y el ejecutor final de la campaña gloriosa. Es un carnicero que masacró a más de 700 de los suyos, condenado por traición. En el momento en que el inteligencia de la nave terminó de hablar, los ojos de Zod se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. No pudo evitar recordar la masacre de antaño. En un pasado remoto, Krypton estuvo obsesionado con la expansión. Innumerables kryptonianos vagaron por el cosmos, saqueando y subyugando mundos. Glorificaron sus conquistas, llamándolas la campaña gloriosa. Pero esa campaña había terminado hacía 18.000 años. Hace 18.000 años, un anciano kryptoniano llamado Eisenberg lideró la Academia de Ciencias en la quebrantación de las leyes kryptonianas de 10.000 años de antigüedad. Indagó profundamente en los secretos de los linajes kryptonianos. Y eso no fue todo. Para acelerar la explotación de otros planetas, el anciano Eisenberg incluso desarrolló un monstruo basado en genes kryptonianos, fusionados con diversas cepas mutadas. Esta criatura resultó incontrolable, sumiendo a Krypton en el caos. Al menos un tercio de la población kryptoniana pereció en la furia del monstruo. El método para crear esta criatura fue sellado por Krypton, y el monstruo en sí fue llamado Día del Juicio Final. Tras esta catástrofe, el anciano Eisenberg perdió su estatus ancestral y fue perseguido por la Guardia Kryptoniana. Pero como colíder de la Academia de Ciencias y del Ejército de Krypton en aquel momento, la destreza personal en combate de Eisenberg hizo que su captura fuera una tarea inmensamente difícil. A costa de más de 700 vidas kryptonianas, Eisenberg fue capturado. De acuerdo con las leyes de Krypton vigentes en aquel entonces, fue colocado a bordo de una nave espacial con capacidad de teletransportación aleatoria y sin trayectoria de retorno, y lanzado al espacio profundo. La gloriosa campaña llegó a un abrupto final, y Krypton nunca se atrevió a volver a realizar investigaciones genéticas. Su temor a las mutaciones genéticas incluso los llevó a prohibir el parto natural. Al fin y al cabo, la reproducción natural podía abrir un abanico infinito de posibilidades en la vida. A partir de entonces, cada gen kryptoniano superior fue archivado en el Códice de la Vida, que se ha conservado hasta nuestros días. Cada niño nace seleccionando la información genética correspondiente del códice, se incuba en las exclusivas cámaras de origen de Krypton, es recolectado por bestias carroñeras kryptonianas y criado en guarderías kryptonianas. En resumen, Eisenberg, el hombre que atormentó tan profundamente a Zod, fue en su día el anciano más odiado de Krypton y el artífice de la gran catástrofe del planeta. Aunque Zod ahora necesitaba la fuerza de todos los kryptonianos, no se atrevió a liberar a Eisenberg de su prisión. Negó con la cabeza. Manténganlo encarcelado. Sí, señor. Un día antes, Alexander Luthor, el nuevo director de Luthor Corp, llegó a la nave espacial kryptoniana fuertemente custodiada, ahora rodeada por fuerzas del gobierno estadounidense, portando una caja que contenía 5 trozos de piel de la yema de los dedos. La nave espacial kryptoniana se había estrellado durante el incidente de Superman 2 años antes, y había permanecido en tierra desde que Superman la derribó. Si la nave se negaba a moverse, la tecnología terrestre era totalmente incapaz de reubicarla. Luthor presionó lentamente la piel de las yemas de los dedos contra las suyas. Esos 5 trozos de piel habían sido extraídos de los restos del general Zod usando kriptonita. Esto le permitió entrar en el centro de mando de la nave espacial. Tras navegar hasta el núcleo de la nave guiado por el sistema inteligente, Luthor logró tomar el control de la misma de forma triunfal. Colocó los restos de Zod en una pequeña cámara Génesis que parecía una piscina, luego se cortó la mano, dejando que su sangre goteara sobre el cuerpo de Zod. A su orden, la cámara Génesis se activó, preparándose para crear un monstruo fusionado a partir de los genes del general Zod y Alexander Luthor. Enormes cantidades de energía se precipitaron hacia la nave, drenando sin piedad la mitad de la red eléctrica de Estados Unidos para alimentar la antigua nave kryptoniana. Sin que Luthor lo supiera, a medida que la energía convergía, el antiguo kryptoniano enterrado dentro de la nave recuperó la vida. Incluso antes de que Eisenberg despertara por completo, una voz hueca resonó en su mente. Vinculación multiversal completada. Individuo vinculado. Eisenberg, alma de la Tierra de origen. Cuerpo vinculado. Eisenberg, anciano kryptoniano del universo DC. Fusión de identidad en curso. Dejando de lado toda esa mierda, Eisenberg estaba despierto, completamente despierto. Innumerables recuerdos e información inundaron su mente, haciéndole comprender exactamente lo que le había sucedido. ¡Ay, ay, ay!
Perdí 230.000 en una partida de póker anoche. Me puse tan nervioso que casi me da un infarto. ¿Fallecido? ¿Transmigrado al jodidamente absurdo mundo de DC? ¿Ahora soy Eisenberg, el último anciano de la facción del Halcón de Krypton? Fui exiliado, encarcelado durante 18.000 años. ¿Y ahora estoy vivo de nuevo, en la Tierra, en el universo DC? Jeje, Eisenberg soltó una risita silenciosa, dándose cuenta finalmente de lo que poseía. Un kryptoniano. El mismísimo linaje de Superman, venerado por innumerables mundos. Fuerza indestructible, un cuerpo prácticamente inmune a todo daño, visión calorífica, aliento congelante, velocidad cercana a la de la luz, capacidad de volar libremente y diversos poderes que rozan lo metafísico. En el universo Marvel, salvo un puñado de hechiceros, sería invencible. ¿Qué había que temer? Jamás volvería a conformarse con el statu quo, viviendo como un simple empleado de oficina. Ja, ja. Tras comprender la situación, Eisenberg buscó de inmediato liberarse de sus ataduras. Quería disfrutar de la vida, necesitaba disfrutar de la vida. En el pasado, ya fueran los ricos o los poderosos, o sus superiores, sus clientes. Eisenberg no se atrevió a desobedecer a esa gente. Aunque pisotearan su dignidad, él sonreiría y elogiaría su fuerza, exclamando: ¡qué pisotón tan potente! Debéis estar en excelente pie. Pero ahora, como kryptoniano, Eisenberg quería gritarle a todo el mundo: todo lo que poseéis no vale nada. Solo importa la fuerza bruta, y con estos puños kryptonianos, yo soy la verdad suprema, la ley absoluta. ¿Quién más? ¿Quién más puede hacerme inclinar la cabeza? ¿Quién más puede obligarme a someterme? ¿Quién más? Esperar. Eisenberg se quedó paralizado. Cuando el hielo se derritió y la prisión espaciotemporal kryptoniana se disipó, Eisenberg finalmente vio su entorno con claridad. Había visto a Superman luchar contra Batman, así que sabía exactamente dónde estaba. Eso le hizo ser aún más consciente de lo que era el monstruo negro que se cernía sobre él. Día del juicio final. Eisenberg se encogió de miedo al instante. Sistema, explícame. ¿Por qué he resucitado junto a Doomsday? Solo soy un kryptoniano débil y corriente. Ni siquiera he podido disfrutar del sol amarillo de la Tierra. No puedo volar, no tengo visión de calor, ¿cómo se supone que voy a luchar contra el día del juicio final? Incluso Superman, que ha estado tomando el sol durante más de 30 años, fue asesinado por Doomsday. ¿Qué posibilidades tengo yo? ¿Debería simplemente esconderme? Me encantaría esconderme, pero ahora mismo ni siquiera puedo moverme, y el día del juicio final ya me tiene en la mira. Al menos déjenme moverme un poquito. Solo un empujoncito, solo uno. Así es. En ese momento, Doomsday también descubrió a Eisenberg enterrado en lo profundo de la cámara Génesis. A ojos de Doomsday, el atractivo de Superman, que estaba cerca, palidecía en comparación con el extraño compatriota que tenía debajo. Después de todo, apenas un día antes, el embrión del juicio final había sentido una presencia repugnante que constantemente le robaba la energía que necesitaba para la creación. Con una mano descomunal, Doomsday recogió el material temporal que envolvía a Eisenberg. El material temporal, antes impenetrable, se derritió rápidamente, revelando gradualmente el rostro de Eisenberg a la vista de Superman. ¿Qué demonios es esto? ¿Otro kryptoniano? Resonó sin cesar la voz de Luthor, asombrada y aterrorizada. Pero Eisenberg no pudo responder. La materia temporal no se había disipado por completo, dejándolo totalmente inmóvil. Solo pudo observar cómo Doomsday lo sujetaba con fuerza y comenzaba a apretar con una fuerza aplastante. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Si tienes agallas, sácame de aquí. Yo mismo te haré 1000 pedazos. Envuelto en materia espaciotemporal, incapaz de mover ni un dedo, la mente de Eisenberg resonaba con gritos silenciosos de agonía. Dolor, un dolor insoportable. En el preciso instante en que hubo logrado atravesar dimensiones y renacido, estaba a punto de morir. ¿Así termina todo? Se ha detectado que el huésped corre un riesgo inminente de sufrir daños mortales. Se inicia el despliegue de trabajo de emergencia. Se selecciona aleatoriamente el universo de trabajo para su transferencia inmediata. Lugar de trabajo seleccionado. Mundo Marvel Tierra, 19.999. Estabilizando las coordenadas espaciotemporales fundamentales del anfitrión. Iniciando el despliegue de trabajo. Instamos al anfitrión a comenzar el trabajo de inmediato y contribuir al desarrollo sostenible del multiverso. Despliegue completo.
En un instante, Heisenberg emergió de la agonía y se encontró flotando en el cosmos. Ante él se extendía la Tierra, de una belleza sobrecogedora. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 2. El guardián del orden, el cielo estrellado e infinito debería haber estado tan tranquilo como Selvig lo había observado años atrás. Pero hoy, esa tranquilidad estaba destinada a ser truncada. División Occidental de la Iniciativa Conjunta de Energía Oscura. Proyecto Pegaso. Centro de Radiación Espacial de la Administración Espacial. Centro de Control del Acelerador Shield. En resumen, se trataba de una base secreta de Shield. Aunque pomposamente denominada base secreta, en realidad no tenía nada de secreta. Las instalaciones albergaban un proyecto en el que participaban miles de investigadores y que abarcaba una superficie de 892 acres. ¿Cómo es posible que una base tan enorme permanezca en secreto? Sin embargo, fue designada como base secreta porque los planes que se llevaban a cabo dentro de sus muros permanecerían ocultos para siempre al público estadounidense, al mundo y a toda la humanidad. Con este pensamiento, Nick Fury respiró hondo. Finalmente se había decidido a actuar sobre el peligroso pero deslumbrante cubo cósmico. Años atrás, el cubo cósmico había llegado a sus manos tras una serie de giros y vueltas inesperadas. Para obtener el cubo cósmico, Nick Fury pagó un precio devastador. Jamás admitiría que su precio fue solo un ojo, y que su sacrificio fue simplemente criar a un gato naranja ingrato. ¿Cómo es posible que Nick, amante de los animales Fury, el hombre que adoraba a las criaturas, quedara ciego por su propio gato? Todo fue una ilusión. El gato simplemente lo había arañado accidentalmente y, por culpa, había regurgitado el cubo cósmico sobre su escritorio. O quizás simplemente lo había vomitado. En cualquier caso, tras aquel incidente, Nick Fury, receloso de su poder, mantuvo el cubo cósmico bien oculto. Él creía que lo enterraría para siempre. Pero para su sorpresa, tan solo unas décadas después, recuperó el cubo de su bóveda y comenzó a estudiarlo y utilizarlo, tal como lo había hecho en el pasado el líder de Hydra, Cráneo Rojo. En la espaciosa oficina, Nick Fury frunció el ceño profundamente. Al ver esto, la comandante Hill negó con la cabeza a su lado. Nick, ¿estás seguro de usar el cubo? Tengo un mal presentimiento. No nos queda otra opción, Hill. La Tierra necesita su propio as bajo la manga, igual que aquellas bombas nucleares de antaño. Un as bajo la manga contra esos alienígenas arrogantes. La voz de Nick Fury se mantuvo firme mientras afrontaba el escepticismo de Hill. Mientras hablaba, le inundaron la mente recuerdos de hacía unos meses. La Tierra siempre había poseído poderosas anomalías como Hulk, pero en última instancia, estas eran productos de la propia Tierra y, lo que es más importante, eran simplemente individuos. Pero meses atrás, ese maldito príncipe alienígena le había hecho comprender a Fury que la amenaza extraterrestre estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Ni siquiera su íntima amiga, la Capitana Marvel, podría ser capaz de afrontar semejante crisis. Sí, Fury tenía a la Capitana Marvel como aliada, pero ella solo protegería la Tierra de los invasores. Y esos malditos asgardianos, en la antigüedad, la Tierra había sido su territorio. Según la ley universal, la Tierra Omigard siempre había sido uno de los 9 reinos, parte integrante del dominio de Asgard. Como ser cósmico, la Capitana Marvel no tenía más remedio que acatar esta regla. Asgard, en efecto, había protegido a la Tierra de innumerables enemigos, cumpliendo siempre con su papel de soberana de la Tierra y sus responsabilidades. Sin embargo, Nick Fury, que se consideraba el representante de la Tierra, rechazó vehementemente la idea de que la Tierra fuera territorio asgardiano. Es más, se negaba a creer que la Tierra necesitara la protección de Asgard. Asgard podría ser un aliado, pero nada más. De hecho, la Tierra debería tener derecho a liderar esta alianza. Para lograrlo, la Tierra necesitaba su propia carta de triunfo. El cubo cósmico. Con estos pensamientos en mente, Nick Fury flexionó sutilmente los dedos y se levantó de su silla de oficina. Mientras caminaba hacia el centro experimental, se encontró con el profesor Selvig que se acercaba. El profesor Selvig, un astrofísico de renombre, era una autoridad absoluta en la investigación de rayos cósmicos y materia oscura. El profesor Selvig pareció algo sorprendido al ver a Nick Fury. Director, justo iba a buscarlo. Por favor, venga conmigo inmediatamente. ¿Qué es? Preguntó Nick en voz baja, siguiendo a Selvig hacia la plataforma de observación más grande del centro de investigación. Mientras Selvig comenzaba a operar el enorme telescopio celeste en el centro de la cubierta, le explicó a Nick Fury. El cielo nocturno de esta noche es diferente.
He detectado un meteoro extraño, uno que no había mostrado señales previas de su existencia. Y su trayectoria, parece dirigirse directamente hacia Manhattan, Nueva York. Hijo de puta. Maldijo Nick Fury al instante, comprendiendo la insinuación de Selvig. ¿Acaso es como aquel incidente de Thor otra vez? ¿Qué demonios se está estrellando contra nuestro país esta vez? Maldita sea. Exacto. Selvig asintió, centrando la imagen del telescopio en la pantalla y mostrándosela a Nick Fury. Debo admitir que la forma del meteorito se asemeja a un cuerpo humano. Parece una persona atrapada en hielo. Al menos, eso es lo que parece. ¿Cuánto falta para el impacto? Aproximadamente 33 minutos. La zona de impacto prevista es el corazón de Manhattan, alrededor de la bolsa de Nueva York. ¿Eh? ¿Acaso el príncipe alienígena planea hundir nuestra bolsa esta vez? Nick Fury soltó una broma sarcástica, luego se dio la vuelta y se marchó, dando órdenes a Shield por el auricular mientras se iba. Equipo de operaciones especiales, Coulson al mando, Natasha acompañándolo. Ubicación: Manhattan. Objetivo: Celestiales. Esperen su descenso, evalúen la situación tras el impacto y tomen medidas de emergencia. Comprendido. Coulson, que estaba tomando un café con un violonchelista, tenía una expresión resignada. Saludó con un gesto de disculpa a la mujer que estaba frente a él. Lo siento, pero tengo asuntos urgentes que atender. Pero, la violonchelista no pudo articular palabra. Coulson, siempre fiel a su misión, no esperó respuesta y abandonó el café de inmediato. Por suerte, ya estaba en Nueva York. En 40 segundos, se había puesto en contacto con la viuda negra Natasha y los otros 7 equipos operativos bajo su mando. Simultáneamente, más de 20 UMPs negros convergieron bajo la bolsa de Nueva York. Para cuando llegaron, la policía local ya estaba evacuando la zona. Coulson salió de su UMP y encontró a Natasha esperándolo a una docena de metros de distancia. «¡Guau, has llegado rápido!», exclamó Coulson con una sonrisa. He estado comprando acciones del grupo Stark todo este tiempo. Desde que admitió ser Iron Man, sus acciones se han disparado. Natasha respondió con expresión inexpresiva, mientras que Coulson continuó la charla trivial con una sonrisa. Yo también compré algunas acciones, pero son carísimas. Con mi sueldo no me alcanza para muchas. Coulson interrumpió su frase a mitad de camino, entrecerrando los ojos mientras escudriñaba con cautela el cielo nocturno. Junto a la estrella más brillante, Venus, había aparecido un meteoro con una estela de fuego. Maldita sea, se mueve rápido. Fijen su trayectoria, localicen la zona de impacto y evacúen el área inmediatamente. ¿Dónde diablos está Iron Man? Necesitamos refuerzos. Tenemos que frenar esa maldita cosa. Coulson ladró órdenes y todos los agentes de campo de Shield entraron en acción. Natasha le estrechó la mano. ¡Qué fastidio! Ojalá sea otro idiota del nivel de Thor. Eso esperamos, pero los simplones como él son raros. Manténganse alerta. Comprendido. Los dos intercambiaron una mirada silenciosa, esperando en silencio el descenso del meteorito. Poco más de 20 segundos después, otro destello de luz rasgó el cielo, aterrizando justo al lado de Coulson. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué noche! ¿Sabes? Mientras charlaba con la actriz ganadora del Oscar de esta noche, de repente vi un meteorito que se dirigía hacia mi torre. ¿Te imaginas cómo me sentí? Mientras hablaba, la máscara de Iron Man se levantó, dejando ver la característica sonrisa traviesa de Tony Stark. Tony le dio una palmada en el hombro a Coulson. ¿Por qué convertirme en Iron Man significa que tengo que lidiar con toda esta mierda? Antes, todo lo que necesitaba era alcohol, mujeres y trastear con cachivaches. Ahora me enfrento a objetos alienígenas, meteoritos e intento salvar el mundo. Eso se debe a que ahora vuelas más alto, Tony, así que puedes ver más lejos, respondió Coulson con expresión completamente seria. No hay tiempo para bromas. Tenemos que frenar esa cosa antes de que se estrelle contra el centro de Manhattan a la velocidad de un meteorito. Exclamó con urgencia, pero Tony simplemente agitó la mano con desdén. Tranquilo, amigo. Ya está desacelerando. Tony señaló el meteorito cada vez más visible en el cielo. En realidad, me preocupa más que se esté ralentizando. Eso significa que es inteligente. ¿Qué crees que es? ¿Otro príncipe asgardiano? ¿O tal vez esta vez sea algún semidios olímpico? Deja de bromear, Tony. Está a punto de estrellarse. Coulson ignoró las burlas de Tony, manteniendo la mirada fija en el meteorito con tensa alerta.
Sin embargo, en su interior sintió un fugaz alivio. Confiaba en la evaluación de Tony, al menos en la medida en que ese meteorito descendente no desataría una destrucción catastrófica e inmediata sobre Nueva York al impactar. Mientras tanto, Eisenberg, aún dentro de la matriz espaciotemporal, experimentaba simultáneamente la emoción de entrar en la Tierra desde el espacio exterior y absorbía frenéticamente los dones del sistema. Debido a la urgencia de esta asignación, por favor reclame su paquete de novato inmediatamente. Contenido del paquete. Paquete de idiomas del multiverso, compendio de costumbres y hábitos del multiverso, requisitos de la misión para el universo objetivo y objetivos operacionales especiales para esta misión. El mundo al que estás a punto de descender es el universo Marvel de 19.999, quizás mejor conocido como el universo cinematográfico de Marvel. Era Descent. 3 meses antes de los eventos de los Vengadores 1. Objetivo del descenso. Garantizar el funcionamiento normal de la Tierra 19.999. Compensación. Por cada año que mantengas el funcionamiento normal de la Tierra 19.999, recibirás 5 minutos de invencibilidad absoluta. Recompensas adicionales. Por cada día que pases en el universo objetivo, recibirás una cantidad de material de origen, que podrás intercambiar por cualquier cosa que necesites. Bonificación especial. Cuantas más personas del universo objetivo veas influenciar en sus trayectorias vitales, mayor será el material de origen adicional que recibirás. Esfuérzate por expandir tu influencia dentro del universo objetivo. PD. Eres una pieza clave del mecanismo operativo del multiverso. Tus acciones dentro del multiverso son libres, siempre y cuando garantices el funcionamiento continuo del cosmos. Puedes hacer lo que desees. Nuevo guardián del orden, asuma sus funciones de inmediato. Cuenta atrás para el descenso. 10, 9, 8, vale. Sigo sin tener ni idea de qué se supone que debo hacer. Tras leer el mensaje del sistema, Eisenberg quedó completamente desconcertado. ¿Garantizar el funcionamiento continuo del cosmos? ¿Qué demonios significaba eso? Incluso si no hubiera venido, ¿acaso el universo no habría seguido funcionando con normalidad? Pero, en definitiva, Eisenberg no necesitó detenerse en tales asuntos. Lo único que importaba era que había aterrizado. Ruido sordo. A medida que el material del espacio-tiempo se desaceleraba, Eisenberg y el cristal del espacio-tiempo que lo envolvía aterrizaron suavemente. En ese instante, la materia del espacio-tiempo se disolvió rápidamente. Al instante siguiente, Eisenberg, completamente desnudo, apareció ante los ojos de todos los agentes de S.H.I.E.L.D., así como ante los de una Natasha ligeramente sorprendida. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. Ordinario silencio, con la aparición del hombre desnudo, todos los que se encontraban cerca de la bolsa de valores del distrito de Manhattan cayeron en un tenso silencio. Este silencio persistió durante más de 20 segundos hasta que Eisenberg se movió con gran esfuerzo, rompiendo la quietud. Eisenberg levantó la mano con rigidez, como un cadáver viviente. En un instante, más de 70 rifles y 12 lanzagranadas apuntaban hacia él. Los cañones del guantelete de Iron Man se fijaron en Eisenberg, mientras la energía en sus palmas aumentaba constantemente. Arcos eléctricos crepitaban en el guantelete derecho de Black Widow, peligrosos pero a la vez fascinantes. En cuanto a Coulson, echó un vistazo a su pistola en alto, apuntando al blanco, y frunció los labios. ¿Por qué esta postura siempre me parece tan completamente inútil? Ejem. Coulson negó con la cabeza, apartando los pensamientos que lo distraían. Habló con cautela. ¿Puedes entenderme? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? Mientras sus palabras resonaban en el aire, Eisenberg frunció el ceño. ¿Acaso no es esta la eterna pregunta existencial? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Soy Eisenberg, el 64º anciano supremo del Consejo de Ancianos de Krypton. Antes de que pudiera terminar de hablar, un dolor insoportable lo interrumpió abruptamente. Una cacofonía de voces, un estruendo ensordecedor, irrumpió en su mente. Era como si decenas de miles de huskies aullaran enloquecidos en sus oídos. O como si cientos de miles de mujeres parlotearan incesantemente en su cabeza. O peor aún, como si 1000 bombas nucleares le estuvieran detonando en la nariz y la boca. El aire mismo se sentía como dagas afiladas como navajas. Cada respiración requería hasta la última gota de su fuerza, pero por mucho que inhalara, sus pulmones permanecían resecos y secos. Y, lo que es más importante, radiación.
Eisenberg la reconoció como la radiación del singular sol amarillo de la Tierra, una fuerza que potenciaba de forma natural las células kryptonianas. Pero este aumento distaba mucho de ser suave. Sus células eran como el lecho de un río que había estado seco durante siglos, mientras que la radiación solar fluía a través de ellas como un río furioso. En el momento en que el agua irradiada del río tocó el cuerpo de Eisenberg, se transformó en una luz de lodo furioso que arrasó con cada rincón de su ser. Joder. Maldita sea. Cayó al suelo con un golpe seco, boca abajo sobre el asfalto grasiento, su cuerpo convulsionándose como un camarón al que hierven vivo. Su angustiosa demostración disolvió instantáneamente la hostilidad de los agentes de Shield. Coulson corrió hacia Eisenberg. Maldita sea. Parece que un anciano de algún planeta alienígena ha aterrizado de emergencia en la Tierra con algún tipo de enfermedad. No quiero que muera aquí. Mientras hablaba, Coulson ladraba órdenes a los demás. Evacúen el distrito de Manhattan inmediatamente. Se sospecha que el objetivo porta una enfermedad letal con potencial contagioso. El personal con niños en casa y los agentes de campo menores de 25 años deben mantenerse alejados. El resto, ayúdenme a llevarlo de vuelta al cuartel general. Sí, señor. Entendido. Ya estoy en ello. 3 o 4 agentes se adelantaron de inmediato, y en cuestión de instantes, Eisenberg estaba siendo subido a un Hummer y asegurado. El Hummer rugió y se alejó, dejando a Iron Man solo, con sus grandes ojos brillando tras su máscara. Al ver partir el convoy, Tony Stark suspiró con exasperación. Se mueven rápido. Bien, Jarvis, avisa a Pepper que envíe 2 muestras del equipo de análisis de virus que Stark Group desarrolló hace 2 años, el que dejamos de fabricar. Y recalca a Pepper que no debe contactar con la bolsa de valores bajo ninguna circunstancia. Tras pensarlo un momento, Tony añadió otra instrucción. Y ya que estamos, consigan 200.000 trajes de protección química y 1 millón de mascarillas. Preparemos a Nueva York. Entendido, señor Stark, respondió Jarvis, ejecutando rápidamente las órdenes. Después, Tony dirigió su atención al lugar donde Eisenberg se había desplomado. Parecía haber notado algo. Se acercó, se agachó y examinó el suelo. Un momento, siempre ha habido un agujero en la carretera aquí. En efecto, justo donde Eisenberg había caído, ahora se alzaba un peculiar hoyo en medio del camino. El pozo parecía estar compuesto por 3 secciones. 2 depresiones menos profundas que flanqueaban una cavidad central más profunda. Tony, perplejo, extendió la mano y palpó el borde del pozo. Esta es una de las principales arterias de Manhattan. Es imposible que exista un daño tan evidente aquí. Entonces, ¿qué es exactamente este hoyo? Involuntariamente, repasó en su mente la imagen de la caída de Eisenberg. Su expresión se ensombreció de inmediato. Se puso de pie de un salto y retrocedió varios pasos con disgusto. Echó una mirada incómoda a su entrepierna, y luego volvió a mirar el hoyo en el suelo. ¡Qué puto milagro! Un milagro absoluto. Es increíblemente envidiable. Maldita sea. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó volando sin mirar atrás. Necesitaba cambiar su armadura. El traje Mark II tenía que ser desechado. No podía soportar llevar una armadura que hubiera estado indirectamente en contacto con, ya sabes. Eso fue demasiado poco propio de Tony Stark. Aproximadamente 40 minutos después. Sede de Shield en Nueva York. Nick Fury permanecía de pie detrás de una pared de cristal antibalas unidireccional, con la mirada fija en Eisenberg, que se encontraba en la habitación. Alrededor de la cama de Eisenberg, más de una docena de expertos médicos mantenían un intenso debate. Maldita sea, nuestros dispositivos de escaneo actuales no pueden penetrar su piel para llegar a sus órganos internos. Sus músculos son más densos que el metal más grueso. Esto es increíble. Ni siquiera mi mejor bisturí quirúrgico puede cortar un solo pelo de él. No es solo su cabello. Incluso intenté usar un bisturí láser para tomar una muestra de su globo ocular para analizarla, pero el láser ni siquiera pudo rayar su cristalino. ¿Qué clase de ser es este? Ni siquiera Thor, cuando llegó a la Tierra, poseía un físico tan indestructible. Sospecho que podría sobrevivir de forma independiente en el espacio. Absolutamente. Basta de charla. Está despierto, aunque parece tener dolor. Aunque no entienda nuestro idioma, no deberíamos revelar demasiada información. Al fin y al cabo, después de todo, soy un extraterrestre, ¿no?
Eisenberg habló de repente, abriendo los ojos de golpe como si lo hubieran despertado sobresaltado de un sueño profundo. Hace apenas unos instantes, su cuerpo había sido atado a una mesa de experimentación por Shield. Si no fuera kryptoniano, probablemente ahora sería un montón de órganos esparcidos y desmembrados. Estaba bastante molesto. Cuando abrió los ojos, su visión aún estaba borrosa. Lo primero que vio Eisenberg no fueron seres humanos, sino una docena de esqueletos humanos. Su visión agudizada penetró los disfraces de los doctores, revelando sus verdaderas llenas. Detuvo su mirada en el trasero de uno de los médicos, atraído por el visible tapón anal sujeto entre sus nalgas. Los médicos permanecieron ajenos a su escrutinio. En cambio, quedaron atónitos ante la fluidez del inglés de Eisenberg. Durante su breve silencio, Nick Fury, que observaba desde fuera de la cámara de aislamiento, ladró por su auricular. Pregúntale por su estado. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Es contagiosa? Pregúntale ahora. Ya. Antes de que Fury pudiera terminar, Eisenberg se incorporó bruscamente. No me insultes hablando de enfermedades contagiosas. Mientras escupía las palabras, levantó el brazo. Las sujeciones especiales que lo mantenían atado a la cama se rompieron al instante. Las cuerdas metálicas se hicieron añicos con un crujido ensordecedor, obligando a muchos médicos a taparse los oídos. Eisenberg, rodeado de innumerables cuchillas y láseres apuntándole, sintió una necesidad imperiosa de matar. Sin embargo, al final logró evadir a los médicos y saltó de la cama con toda tranquilidad. En cuanto puso los pies en el suelo, sintió que le flaqueaban las piernas. Se tambaleó, extendiendo la mano para aferrarse al equipo médico que tenía cerca en busca de apoyo. Chocar. Aplastó el instrumento, dejando una profunda abolladura de varios centímetros de ancho. Chispas eléctricas parpadearon dentro de la hendidura durante unos segundos antes de que el aparato se apagara por completo. Eisenberg no mostró remordimiento alguno por el equipo dañado. Con toda naturalidad, arrancó una sábana de la cama y se la echó sobre la cintura. Luego, echó un vistazo al espejo supuestamente opaco y se dirigió directamente hacia Nick Fury, que estaba de pie fuera del cristal unidireccional. Nick Fury frunció el ceño profundamente, y gotas de sudor se formaron en las comisuras de su frente. Afortunadamente, Eisenberg se detuvo justo antes del cristal. Usted, bueno, no tiene tarjeta de presentación, pero me parece haber oído a alguien mencionar su nombre a más de 700 metros de distancia. Usted es el director de Shield, Nick Fury, ¿verdad? No me lo puedo creer. Exclamó Nick Fury, atónito ante las palabras de Eisenberg. Hay mucho más que no te puedes creer, prosiguió Eisenberg, avanzando. Por ejemplo, eres completamente impotente contra mí. Ah, y no me gusta nada charlar contigo en esta cámara de aislamiento. Me hace sentir como una criatura rara en exhibición. Cuando Eisenberg se acercó, Nick Fury y Lee retrocedieron inmediatamente, con la tensión palpable en sus rostros. Justo cuando la frente de Eisenberg tocó el cristal, se detuvo de repente. No te has retirado lo suficiente. 20 pasos más atrás, es esa esquina de allí. Ordenó. Tras un instante de vacilación, Nick Fury accedió. A 20 pasos de distancia, Nick Fury y Lee estaban de pie junto a la esquina, con la mirada fija en el rostro relativamente atractivo, aunque innegablemente masculino, de Eisenberg. Eisenberg continuó avanzando lentamente. Sin ningún esfuerzo visible, atravesó sin esfuerzo el cristal y la pared. El cristal irrompible, forzado hasta su punto de rotura, se hizo añicos instantáneamente, y la violenta reacción provocó que los fragmentos cayeran como lluvia en un radio de 20 metros. Eisenberg, agarrando las sábanas que casi habían sido aplastadas, se mantuvo de pie en medio de los escombros y levantó una mano hacia Nick Fury. Parece que tienes mucho que decir, pero primero, tráeme algo de ropa. Con una gabardina negra como la tuya me basta. Date prisa. Puedo atender su petición, pero por favor, evite cualquier acción precipitada, dijo Nick Fury con cautela. Le agradecería que me acompañara a mi oficina. Allí estará preparada la ropa. Eisenberg asintió y siguió a Nick Fury a su oficina. A mitad de camino, Ille se separó de ellos. Para cuando Eisenberg entró en la oficina, Ille ya lo estaba esperando dentro con un conjunto completo de ropa negra. Eisenberg tomó la ropa, la examinó brevemente y asintió. Vuestro sentido del estilo es bastante bueno, un poco mejor que el de mi planeta. Hace tiempo que me cansé de nuestros uniformes, que no han cambiado en más de 100.000 años. Dicho esto, se cambió de ropa en un instante. Sus movimientos fueron tan rápidos que creó un pequeño torbellino en la oficina.
La repentina ráfaga de viento obligó a Nick Fury a entrecerrar los ojos contra el vendaval. Cuando volvió a levantar la vista, Eisenberg ya estaba completamente vestido y sentado en el sofá que debería haber sido de Fury. Siéntate. Hace mucho que no disfruto de la sensación de estar sentado. Pregunta lo que quieras. Eisenberg saludó a Nick Fury desde el sofá, y su actitud heló la sangre de Fury hasta los huesos. Dominio. Esa era la impresión que Eisenberg irradiaba. Sumado al asombroso poder que había demostrado previamente, este dominio estaba respaldado por una confianza ilimitada. Nick Fury, como un subordinado frente a su superior, tomó asiento en silencio frente a Eisenberg. Tras un momento de silencio, Fury miró a ella y le indicó: por favor, tráiganos un poco de vino, del mejor que tenga. Sí, señor. Ella sintió e inmediatamente salió de la habitación, comprendiendo la intención de Fury. Para protegerse de la presencia de Eisenberg en la oficina, Shield necesitaba desplegar su recurso más poderoso disponible. Hulk, actualmente estacionado en la India. Mientras ella contactaba con Coulson y la Viuda Negra para darles órdenes de reclutar a Hulk, Nick Fury le preguntó en voz baja a Eisenberg: antes de que lleguen las bebidas, permítame hacerle una pregunta un tanto presuntuosa. ¿Cuál es exactamente su verdadera identidad? Ja. Eisenberg soltó una risita. ¿Quién soy yo? ¿Sigo siendo el hombre común que fui? ¿Sigo siendo ese don nadie impotente, hábil solo en hacer reverencias y suplicar? Ahora bien, no tenía ningún deseo de fingir humildad, especialmente con su fuerza kryptoniana que hacía que Shield fuera una preocupación trivial. Habló con calma. ¿Quién soy yo? Soy el 64º anciano supremo del Consejo de Ancianos del antiguo Krypton, el único líder en la historia kryptoniana que ha sido tachado de traidor por el pueblo. Yo también soy el supuesto criminal que fue sellado en estasis temporal y enterrado durante más de 18.000 años. Y yo soy el hueso marchito que, aun después de haberse perdido en el tiempo, todavía lucha por levantarse de la tumba. Odio, resentimiento, ¿crees que mi corazón está lleno de emociones tan mezquinas? ¿Estás seguro? Puede que perciba tu recelo hacia mí. Pero en verdad, despojado de todo lo que una vez poseí y perdí, ahora soy un kryptoniano común y corriente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 4. Los comienzos del kryptoniano en la Tierra Común. Al escuchar la autopresentación de Eisenberg, Nick Fury casi sudó a mares en su brillante cabeza calva. Aunque la presentación de Eisenberg fue vaga, Nick Fury la entendió perfectamente. Fuiste en el pasado el líder de otro planeta, un traidor que pudo haber cometido crímenes o haber ocultado secretos. Y lo que es más importante, eres un ser ancestral que ha vivido durante más de 18.000 años. Incluso el Capitán América, a quien Nick Fury había desenterrado, descongelado y revivido, solo había estado congelado en animación suspendida durante 70 años. ¿Y tú, de verdad llamas ordinario a alguien como tú? Por no hablar de tus habilidades físicas, tan extraordinarias que dejan a los hombres sin palabras y a las mujeres llorando. Ni siquiera los láseres pueden dañar un solo pelo tuyo. Los muros de aleación de más de 30 centímetros de espesor en los búnkeres nucleares ni siquiera pueden ralentizar tu ritmo de marcha normal. ¿A eso le llamas ordinario? Tú, Nick Fury apretó el puño. Genial, eres increíble. Di lo que quieras, kryptoniano ordinario. Creo que ya entiendo quién eres. Soy Nick Fury. Aunque ya sabes mi nombre, espero que podamos tener una presentación más formal. Eisenberg asintió sin comprometerse. Soy Eisenberg. No es precisamente un placer conocerle. ¿Ah, sí? Nick Fury inclinó la cabeza, realizando un gesto de inclinación de cabeza nauseabundamente encantador. Eisenberg cerró los ojos con fuerza. Demasiado. Muchísimo. No le des tantas vueltas. No hay explicación para cómo caí del cielo. Aunque dijera que éramos compatriotas, no me creerías. Así que, vengo de más allá de las estrellas. En una ocasión, fui encarcelado por mi propio pueblo durante más de 18.000 años. Ahora que por fin he despertado, me encuentro en un planeta desconocido, rodeada de criaturas alienígenas que te señalan y cotillean sobre ti. Mientras Eisenberg hablaba, se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Nick Fury. Tenemos que entendernos, amigo. Para mí, no sois más que un montón de alienígenas nativos molestos, patéticamente débiles y descaradamente arrogantes que se atrevieron a tratarme como a una rata de laboratorio, ¿verdad? En realidad, los terrícolas somos bastante amigables. Lo mismo digo, siempre y cuando nadie se meta conmigo.
Eisenberg asintió a regañadientes con la valoración de Nick Fury antes de volverse para contemplar el enorme ventanal que iba del suelo al techo. A través del cristal, devoró con avidez la vista del cielo que se extendía más allá. Tras un instante, extendió los brazos de par en par, mirando hacia la ventana. ¿Sabes, Nick, que la gravedad de tu planeta es al menos 40 o 50 veces más débil que la de Krypton? Creo que podría volar de verdad en la Tierra. ¿Lo crees? Bueno, volar siempre ha sido el sueño de toda criatura terrestre. Quizás tú sí podrías lograrlo. Pero por ahora, deberíamos centrarnos en tu futuro. Al fin y al cabo, eres nuevo aquí. Necesitarás adaptarte a la vida en la Tierra antes de siquiera pensar en volar, basta. Prefiero vivir en el presente que hablar del futuro. Interrumpió Eisenberg bruscamente. Nick Fury se puso de pie al instante, pero Eisenberg simplemente se giró con una sonrisa. Recuerda, solo las ovejas necesitan adaptarse a una pradera llena de depredadores. Yo, un león en la cima de la cadena alimenticia, solo necesito saborear esta libertad después de 18.000 años. Dicho esto, Eisenberg saludó con desdén a Nick Fury, que estaba detrás de él. Un último consejo. No me provoques. Si alguna vez me aburro, puede que vuelva a verte. En ese caso, estaré encantado de recibirte. Adiós. Zas. Eisenberg se preparó y saltó con fuerza explosiva. En el momento en que se lanzó, el suelo de la oficina de Nick Fury se hizo añicos. El salto de Eisenberg lo impulsó directamente hacia el cielo, alcanzando una altitud de más de 2000 metros en un abrir y cerrar de ojos. Las violentas corrientes de aire turbulentas azotaban su ropa. Por supuesto, el propio Eisenberg no sintió nada. El físico kryptoniano era simplemente demasiado formidable. Sin embargo, el cuello de su camisa se desgarró por los vientos huracanados que lo rodeaban. Los daños no fueron graves, pero la pérdida de varios botones de su camisa, por lo demás impecable, hizo que Eisenberg suspirara con pesar. Solo después de experimentar verdaderamente ese cielo y volar a través de él a más de 3 veces la velocidad del sonido, Eisenberg se dio cuenta de que realmente necesitaba un traje y una capa adecuados. De vuelta en la Tierra de origen, cuando Eisenberg aún era mortal, siempre había encontrado bastante cómicas la ropa interior larga y ajustada de Superman y su capa roja brillante hecha de sábanas. Pero ahora que poseía fuerza sobrehumana, volando a gran velocidad por los aires, el constante aleteo de su cuello era enloquecedor. Esa maldita cosa no dejaba de golpearle la cara como un loco. Y sin capa, al igual que en las películas y series de televisión, Supergirl tropezaba constantemente al principio porque no tenía capa. Aunque Eisenberg todavía no volaba de verdad, simplemente planeaba tras saltar al aire, controlar su dirección seguía resultando difícil. Con este pensamiento, Eisenberg comenzó a descender desde una altitud de más de 2600 metros. Saboreó la emoción de la caída libre mientras ajustaba cuidadosamente su trayectoria. Aunque no tenía intención de convertirse en un justiciero como Superman, no era lo suficientemente malvado como para disfrutar aplastando gente hasta la muerte. Si mataba a demasiados civiles al aterrizar, dudaba que pudiera dormir bien esa noche. Mientras ajustaba su descenso, se dirigió hacia un parque destacado de Nueva York. Tras unos 10 segundos, se estrelló diagonalmente contra una estatua de Roosevelt. La estatua se hizo añicos mientras continuaba su descenso hacia el suelo. El violento impacto resonó durante más de 3 segundos, y las grietas en el suelo se extendieron a lo largo de más de 17 metros. Afortunadamente, para entonces el distrito de Manhattan ya había sido evacuado en su mayor parte. De otro modo, su impacto habría aplastado al menos a 20 o 30 racistas intolerantes. Cof, cof. Me estoy asfixiando. Eisenberg tosió mientras se ponía de pie rápidamente. Tras caer desde más de 2000 metros, apenas sintió dolor. Solo le molestaba el polvo que levantaba su impacto. De verdad necesito aprender a volar. Si sigo así, quién sabe si los kryptonianos empezarán a contraer neumoconiosis, murmuró un chiste seco para sí mismo antes de volver a saltar hacia el cielo. Esta vez, ejerció más fuerza, impulsándose directamente hacia una nube cumulonimbus. El vapor de agua se separó ante la onda expansiva generada por su cuerpo al atravesar la nube, emergiendo por encima de la capa de nubes de 8000 metros de altura. Ja, ja. Esto es emocionante. Ser un no humano es tan emocionante. Ya terminé de ser humano. Ja, ja, ja. Con un rugido, Eisenberg se disparó horizontalmente por el aire como una flecha durante varios cientos de metros. Por desgracia, aún no dominaba el arte del vuelo.
Tras el breve impulso horizontal, se precipitó de nuevo hacia el suelo. Al caer, apretó los labios. Dando la espalda a la tierra, inclinó la cabeza hacia atrás y murmuró suavemente hacia el cielo. «Aún me falta algo», murmuró. «Ya no siento el peso de mi cuerpo, pero volar, ¿qué me falta?». Negó con la cabeza y se dio la vuelta para quedar boca abajo. Entonces sonrió, despreocupado. ¿A quién le importa? Sigue intentándolo. Auge. Se estrelló contra el suelo, creando un pequeño cráter de meteorito de 6 metros de ancho. Esta vez, aterrizó en las afueras de la ciudad de Nueva York, y el impacto fue captado por varios civiles que no habían evacuado. Nadie logró captar su rostro con claridad. Se puso de pie de un salto en cuanto aterrizó y volvió a volar entre las nubes. Vuela. Vuela, maldita sea. Ja, ja. Sabía que no era difícil. No es nada difícil. Esta vez, cuando Eisenberg saltó hacia las nubes a más de 3000 metros de altura, se transformó instantáneamente en una flecha viviente que se lanzó hacia adelante. Incluso provocó una violenta explosión sónica al romper la barrera del sonido. En el universo DC, Zod dominó el vuelo en minutos. Yo soy aún más rápido. Ja, ja. La alegría y el entusiasmo de Eisenberg se desbordaron en su balbuceo incoherente. Después de décadas como mortal, de repente convertirme en kryptoniano. ¡Qué sensación! Esto es genial. Auge. Eisenberg desapareció en un instante. Ni siquiera los satélites que lo seguían pudieron alcanzar su velocidad. Era demasiado rápido. En el último piso de la Torre Stark en Manhattan, Nueva York, Tony Stark apagó abruptamente su equipo de vigilancia, con el rostro marcado por la sorpresa. Es un monstruo. Su salto es al menos 30 veces mayor que el de ese gigante verde, y su velocidad de vuelo es más de 10 veces superior a la de Thor. Atónito, Tony se desplomó en el sofá, cogió el whisky que le habían traído los robots controlados por Jarvis y se frotó la frente con cansancio. Jarvis. Dijo tras dar un sorbo. ¿De verdad mi armadura está tan atrasada? Señor Stark, la tecnología avanza paso a paso, y usted va por el camino correcto. Sí, pero los alienígenas empezaron muy lejos. Estoy en la carretera, pero ni siquiera puedo ver sus sombras. Tony suspiró, luego se levantó y se dirigió a su laboratorio. Los planos originales de la armadura Mark III tuvieron que revisarse. Necesitaba mejorar aún más la Mark IV, específicamente para contrarrestar a ese kryptoniano que aún no había causado ningún problema. Después de todo, Tony Stark no era de los que se regodeaban en la autocompasión. Ningún revés podía extinguir su impulso de seguir adelante. Si su armadura era actualmente inferior, simplemente seguiría mejorándola. Un día, usaría su intelecto para derrotar a los enemigos más poderosos del universo. Mientras tanto, en la sede de S.H.I.E.L.D., la agente Hill entró en el despacho de Nick Fury con una copa de vino. Esto es. Se quedó paralizada, mirando fijamente el suelo y la ventana destrozados. Nick Fury se puso en pie con dificultad y le quitó el vaso de la mano entumecida. Se lo bebió de un trago y lo dejó a un lado. Esta es la primera lección que el kryptoniano nos da. Nunca intentes adivinar sus intenciones. Fury señaló la destrucción. Un solo salto, y mi habitación de 18 millones de dólares, construida a medida, no lo resistió. No sé qué podemos usar para contenerlo. Se dejó caer de nuevo en el sofá, pero un destello de esperanza pronto volvió a su rostro. Se volvió hacia él. ¿Crees que nuestras armas nucleares funcionarían contra él? Quizás sí, quizás no. Pero no podemos usarlos a la ligera. Exacto. Si no los usamos, seguiremos teniendo la espada de Damocles en nuestras manos. Pero si los usamos y fallan, y Fury frunció el ceño. Si fracasan, estaremos en un aprieto aún mayor. Añadió Hill con ansiedad. Tras un momento de silencio, Nick Fury negó bruscamente con la cabeza. Hill, sobre Hulk, ya he asignado a la agente Natasha para que se ponga en contacto. Si ella no puede con esto, dudo que alguien pueda. Bien. Entonces, con respecto al profesor Selvig, he ordenado al equipo de investigación que acelere sus esfuerzos para controlar el cubo cósmico. Necesitamos armas más poderosas, y las necesitamos ahora. Exacto. En cuanto a nuestro nuevo consultor, Tony Stark ya se ha puesto en contacto con nosotros. Ha recogido todos los archivos del anciano kryptoniano provisional Eisenberg y se ha ofrecido voluntario para acelerar la iniciativa Vengadores. Bien, parece que todo va según lo previsto. Pero, sigo sintiéndome intranquilo. Nick Fury cerró los ojos, con un sinfín de pensamientos dando vueltas en su mente. Tras un instante, los volvió a abrir.
Intensifiquen la vigilancia de los movimientos de Eisenberg. Necesitamos seguirle la pista hasta el último rastro. Asignen a la agente Bárbara para que haga el contacto inicial. Una vez que concluya la operación Hulk, Natasha también dará seguimiento a esta misión. Sí, asintió Iles secamente. Además, contacta con la novia de Thor y encuentra la forma de comunicarte con él. Necesito entender el lugar de Krypton en el universo. No podemos arriesgarnos a que ese planeta tome medidas militares contra la Tierra solo porque sus criminales hayan aterrizado aquí. Sí. Ille siguió asintiendo, pero la inquietud de Nick Fury persistía. Tras pensarlo un momento, añadió. Una cosa más. Sellar toda la información sobre Eisenberg ante todas las agencias. Nadie más que nosotros debe contactar con él. No podemos permitir que esos tontos compliquen nuestros esfuerzos diplomáticos con Krypton. Sí. Solo entonces la ansiedad de Nick Fury comenzó a disminuir. En su opinión, mientras Eisenberg permaneciera bajo el control de S.H.I.E.L.D., la agencia que Fury creía controlar podría mantener una armonía y un entendimiento perfectos con el anciano kryptoniano. Pero, ¿era S.H.I.E.L.D. realmente su S.H.I.E.L.D.? Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. Sin restricciones volar. Volar libremente, de forma estimulante. Eisenberg atravesó las nubes una y otra vez, saboreando la sensación de vagar en ese vasto mar blanco. Nadar era una habilidad que la mayoría de los humanos podían dominar, pero comparado con luchar contra las olas del océano, ¿y acaso nadar a través de un mar de nubes no era aún más magnífico? Por supuesto que sí. De otro modo, ¿cómo habría podido Eisenberg volar desde el anochecer hasta el amanecer? Tuvo que admitirlo. Se había vuelto medio loco volando. Ni siquiera estaba seguro de cuántas vueltas había dado alrededor de la Tierra. Cuando se despidió de Nick Fury con aparente tranquilidad, no serían más tarde de las 11 o las 12 de la noche. Pero ahora, mientras sobrevolaban Nueva York, el sol ya brillaba sobre la ciudad. Flotando a unos 20.000 metros sobre el suelo, Eisenberg extendió sus extremidades como una estrella y permaneció suspendido en el aire, con todo su torso absorbiendo la luz del sol. Esta cálida y oleada sensación y... Eisenberg se quedó paralizado. Le recordó a una época anterior a su transmigración, cuando tomaba en secreto una pequeña pastilla azul con su esposa. ¿Cómo describirlo? Y caliente, llena de energía y rebosante de confianza. Ja. Hay que reconocer que comparar el efecto de la luz solar en un kryptoniano con ese tipo de medicamentos fue un poco irrespetuoso. Pero la sensación que le producía el sol era exactamente así. Podía sentir claramente cómo su poder aumentaba segundo a segundo. En cuanto a cuánto había aumentado exactamente, no podía decirlo, pero confiaba en que con su fuerza actual, luchar contra dos de sus yo anteriores no sería un problema. Eisenberg permaneció allí tumbado durante más de 2 horas, disfrutando del intenso sol. Solo cuando la quietud se transformó en inquietud, se dio la vuelta entre las nubes y comenzó a reflexionar sobre dónde debería asentarse. ¿Encontrar una granja como Superman y luego fingir discretamente ser un granjero estadounidense? No. Esa no era la vida que Eisenberg quería. Aun cuando carecía de poder, buscó el placer lo mejor que pudo. Aun cuando ganaba menos de 5.000 al mes, se aseguraba de darse el gusto de tomarse varias rondas de copas. Cuando empezó a ganar cerca de 10.000, ocasionalmente salía de fiesta. A medida que ganaba más y más dinero, jugaba con más y más intensidad, pero, naturalmente, sus deseos también crecían. Antes de convertirse en kryptoniano, Eisenberg sentía pasión por ganar dinero, porque en un mundo sin superpoderes, el dinero es poder. Pero ahora, poseyendo una fuerza que literalmente trasciende el reino mortal, ¿y por qué debería pasar desapercibido? ¿Por qué ocultar su identidad? ¿Por qué vivir con timidez? ¿Por qué integrarse? Al diablo con eso. Con un giro de su cuerpo, Eisenberg se precipitó hacia abajo, de vuelta a la habitación que había abandonado antes. La oficina privada de Nick Fury en la sucursal de S.H.I.E.L.D. en Nueva York. Boom. Crash. El ventanal que iba del suelo al techo, instalado apenas 2 horas antes, estalló en 1000 pedazos. El equipo de reformas que reparaba el suelo dentro de la oficina casi se orina del susto. Bajo las miradas aterradas de todos, Eisenberg sonrió y saludó levemente con la mano. No se preocupen. Continúen como si nada. Solo estoy aquí por Nick Fury. Parece que él y yo tuvimos una pequeña cita antes de que me fuera. En el momento en que terminó de hablar, casi todos los presentes cayeron de rodillas. Se trataba de vidrio importado, a prueba de explosiones y fabricado en China, muy superior a la basura barata de fabricación nacional estadounidense.
Ni siquiera el cañón rotatorio de un raptor podría penetrarlo. Pero él lo había destrozado como si fuera una lámina de plástico. ¿Eras siquiera humano? Tras un largo momento de silencio atónito, alguien finalmente reaccionó. Un trabajador sacó su arma y comenzó a disparar contra Eisenberg. La pequeña pistola vació sus desesperadas balas, pero Eisenberg solo frunció el ceño. Su ropa había quedado arruinada y un momento de impulsividad es perdonable. Pero si continúas, no me culpes de lo que pase después. Intentó, por guardar las apariencias, persuadirlos cortésmente. Pero nadie escuchó. Para ellos, no era más que un intruso. Nick Fury había mantenido el asunto en secreto, por lo que ninguno de ellos sabía quién era Eisenberg. Y entonces llegó la prueba del excelente entrenamiento de Shield. Una lluvia de disparos. Tink. 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 Las balas rebotaban inofensivamente en Eisenberg y se dispersaban por la habitación. Eisenberg no se movió ni un centímetro, pero los agentes empezaron a gritar uno tras otro. ¡Ah! Mi cintura. Maldita sea, cuidado con el rebote. Dejen de disparar. Es inmune a las balas. Es un monstruo. ¿Quién es este tipo? Ah, me dieron. En apenas 5 segundos, más de 300 proyectiles impactaron contra Eisenberg y rebotaron en todas direcciones, hiriendo a más de 6 agentes. El breve bombardeo terminó rápidamente. Eisenberg permaneció impasible, mientras los agentes se dispersaban presas del pánico. Aquí la unidad de mantenimiento 4. Alguien se ha infiltrado en la torre Triskelion. El intruso tiene superpoderes. Necesitamos refuerzos. Los informes llegaron a raudales, sobresaltando a Nick Fury, que seguía de cerca el progreso de Natasha desde el sótano. Un sudor frío le corría por la frente. Inmediatamente cortó la transmisión de vídeo de Natasha y cambió a la vigilancia de su oficina. Una sola mirada, y reconoció a Eisenberg. Soy Nick Fury. Dejen de disparar. Todos, cese el fuego inmediatamente. Fury dio la orden lo más rápido posible, se secó el sudor y subió corriendo las escaleras. Mientras tanto, en la oficina el oído agudizado de Eisenberg captó claramente la orden de Fury. Los agentes obedecieron rápidamente, bajando sus armas y levantando las manos hacia Eisenberg para demostrar que no tenían malas intenciones. Sin embargo, Eisenberg ¿así que ahora paras? Lo dijo en voz baja, luego levantó el pie y dio un pisotón. Todo el piso de oficinas se desintegró. El hormigón y el metal reforzado a prueba de explosiones incrustado en su interior se hicieron añicos instantáneamente. Ya no quedaba sitio donde estar de pie. Bang, clam, tut. Los agentes fracasaron como bolitas de masa que se dejan caer en agua hirviendo. Y al aterrizar, los fragmentos de hormigón dentado y las afiladas esquirlas de metal se les clavaron, dejándolos ensangrentados de pies a cabeza. ¡Ah! Maldita sea, ayúdenlos. Rápido, están gravemente heridos. La habitación de abajo parecía ser un laboratorio, y los investigadores, presas del pánico, se precipitaron a prestar ayuda de emergencia. Eisenberg se cernía sobre el caos, perfectamente tranquilo, como si nada de aquello tuviera que ver con él. 20 segundos después, alguien finalmente se recompuso. Un operario de mantenimiento, levemente herido, subió tambaleándose y le gritó a Eisenberg. Ya dejamos de disparar. ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué? Eisenberg soltó una risita fría mientras descendía flotando. ¿Me preguntas por qué te lastimé después de que dejaste de disparar? Entonces dime, ¿por qué, después de que me presenté y toleré tu primera oleada de ataques, seguiste intentando matarme? Disparas cuando quieres. Paras cuando quieres. ¿Por qué debería todo salir exactamente como tú deseas? Bofetada. Eisenberg le dio una bofetada al hombre, dejándolo tendido en el suelo. Se contuvo. De lo contrario, el cerebro del agente se habría esparcido por todo el laboratorio que tenía detrás. Tu comportamiento es arrogante y tus armas son peligrosas. Por eso te ofrecí un pequeño castigo. Tómalo como una lección. Como ya dije, no digas que no te lo advertí. Con un tono siniestro, Eisenberg se dirigió hacia la puerta. Así fue como eligió establecer su autoridad. Sí, era fuerte, lo suficientemente fuerte como para que Nick Fury y los demás entendieran que no debían provocarlo. Pero eso no fue suficiente. Superman también era fuerte, pero nadie le temía. Lex Luthor, los funcionarios del gobierno y todos se atrevían a desafiarlo abiertamente. Eisenberg jamás sería como Superman. Por la razón que fuera, solo infligiendo dolor real, lesiones reales podía ganarse el miedo y el respeto que merecía.
Suspiró y, al salir del laboratorio, Eisenberg caminó por el pasillo. Los agentes se congregaban por todas partes, pero él avanzaba entre ellos como un guerrero solitario rodeado de enemigos. Desenvuelto, imperturbable. Tras pasar por 2 laboratorios similares, finalmente vio una sala de estar, o al menos una habitación con algunos sofás. Se recostó cómodamente en uno de ellos, cerró los ojos y esperó a Nick Fury. Había curiosos, más bien agentes que lo vigilaban, pero cuando llegó María Hill, todos se dispersaron. Hill se sentó en silencio frente a él y golpeó el reposabrazos, señalando su presencia. Eisenberg resopló, abrió los ojos y dijo: A ver, Nick Fury está a 60 metros bajo tierra, subiendo. Eso nos da unos 5 minutos. Breve, pero un honor compartirlo con una dama tan hermosa como usted. G. Hill sonrió suavemente, con los labios apretados. Señor Eisenberg, su coqueteo no se corresponde con la forma en que acaba de herir a nuestros agentes. De acuerdo, lo explicaré. Mi filosofía es simple. A cualquiera que me enseñe los dientes, le devuelvo la mirada con furia. De acuerdo, ¿no? Pero tú mejor que nadie sabes que mi gente no puede hacerte daño. Entonces debería quedarme ahí parado y dejar que me piquen docenas de mosquitos. Si docenas de mosquitos te atacaran a la vez, te quedarías ahí parado tranquilamente y lo dejarías pasar. La expresión de Eisenberg se endureció. Por muy hermosa que fuera la mujer que tenía delante, jamás comprometería sus principios. Si no quería que este mundo le hiciera daño, entonces tenía que hacerle daño primero. Tuvo que mostrar sus colmillos y garras. Solo cuando todos comprendieron que no debía ser provocado, dejaron de pensar que podían hacerlo. Fíjate en el universo DC. Hay muchísimos ejemplos. Superman hacía el bien todos los días, era admirado por algunos, pero era el blanco de innumerables intrigantes. Su amante y su madre, las personas que más le importaban, se habían convertido prácticamente en rehenes profesionales. Qué lamentable. Qué ridículo. Batman también brutal pero reacio a matar, y por eso sus enemigos seguían volviendo una y otra vez, intentando nuevas formas de hacerle daño. TSK, TSK, TSK. Pero, ¿quién se atreve a provocar al Batman que ríe, el que mata sin dudarlo? ¿Y quién se atreve a mirar a los ojos al Superman de la injusticia? Nadie. El poder revestido de misericordia se convierte en una hoja roma, invisible e intimidante. Esa era la filosofía de supervivencia que Eisenberg había elegido. No sería una espada sellada por la justicia. Mostraría al mundo su filo más afilado. Él mismo lo admitió. Sus primeros 28 años fueron normales. No era realmente cruel, no como el Joker. Pero matar eso sí que podía hacerlo. Y si matar le traía la paz, si un poco de brutalidad mejoraba su vida, entonces sí, matar era su responsabilidad. Colina. Eisenberg habló con expresión severa. Esta es mi segunda advertencia. Cualquiera que me apunte con un arma sufrirá las consecuencias. Créanme. Pero, ella comenzó a hablar, pero Eisenberg apareció borroso junto a ella, sujetándole la barbilla con facilidad. ¿Quieres decir pero? Ja. Ella lo miró con furia, pero era difícil temer a una mujer hermosa que hiciera eso. No me cuestiones, terrícola. Tú tendrás tus reglas, pero yo tengo mis límites. Optaron por alzar sus armas. Así que decidí hacerles pagar un precio. ¿Crees que ese precio no fue suficiente? ¿Porque todavía están vivos? Si lo prefieres, si puedo dejarlos morir. ¿Qué te parece? MMMMMF. Ella forcejeó mientras la sujetaba. Al ver esto, Eisenberg la soltó y la apartó. TSK, TSK. Qué especie más divertida. Egocéntrica e hipócrita. Ahora deja de hablar delante de mí. Tu voz me está irritando y me está dando sed. Ve a buscarme algo de beber. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Una transacción. Agrediste a nuestros agentes y luego empezaste a darme órdenes. ¿Así es la etiqueta kryptoniana? Ante la insistencia de Eisenberg, ella vaciló un instante y le preguntó. No. La etiqueta kryptoniana dicta ocupar tu planeta antes incluso de que tengas la oportunidad de hablar. Eisenberg soltó una risa gélida. Luego, tras pensarlo un momento, chasqueó los labios, aburrido. Hablemos de otra manera. Acabo de recibir 322 disparos en el cuerpo. Como gesto para calmar a un individuo peligroso como yo, tráeme una bebida. ¿Esa es tu idea de calmar a alguien? Es demasiado simplista. Y lo que más quiero es decir no. Porque no he recibido ningún respeto, ni de ti ni hacia la tierra. Incluso si eso te cuesta la vida.
No todo el mundo teme a la muerte, especialmente los terrícolas, señor. Ella apenas había terminado su última frase cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. Un Nick Fury ligeramente sudoroso entró con pasos pesados, apresurándose entre Eisenberg y Lee. Primero miró fijamente a Eisenberg. Al notar la mirada completamente indiferente del kryptoniano, Fury contuvo el aliento. Cuando exhaló, ya se había preparado para inclinar la cabeza. Es verdaderamente maravilloso volver a verlo, señor Eisenberg. Cuando salió de mi oficina anoche, pensé que la Tierra no tenía forma de retenerlo aquí. Nick Fury dijo mientras se sentaba en el sofá a la izquierda de Eisenberg, murmurando al hacerlo. Estoy muy agradecido de que, después de recorrer los hermosos paisajes de la Tierra, hayan elegido regresar a nuestro país. Aunque se produjo un pequeño inconveniente, creo que, a partir de ahora, les haremos sentir como en casa. Nick chasqueó los dedos y habló con ella a lo lejos. ¿Y podrías traernos algo de beber al señor Eisenberg y a mí? Todavía le debo un vaso de whisky. En el momento en que sus palabras cayeron TSK, algunas cosas nunca cambian. Esas eran las palabras del desvergonzado Eisenberg. En mí, esa era ella. Al ver esto, Nick Fury pareció desconcertado. ¿Qué ocurre? Preguntó en voz baja. Ella simplemente negó con la cabeza. Nada. Voy a buscar las bebidas. Sí, absolutamente nada. Y su hospitalidad es justo lo que me gusta. El director Fury es demasiado cortés. Y el agente Ill ve por las bebidas, rápido, jeje. Mientras Eisenberg hablaba, Ill ya se había dado la vuelta para marcharse. Al verla esforzarse tanto por parecer impasible, Eisenberg sonrió con complicidad. Mira eso. Tener poder realmente es felicidad. Mientras seas lo suficientemente fuerte, podrás hacer cosas que normalmente jamás te atreverías a hacer. Y aquellos a quienes nunca te atreverías a mirar a los ojos tendrán que inclinar sus brillantes cabezas calvas ante ti. Siendo de ascendencia china, el antiguo yo de Eisenberg se habría infiltrado alguna vez en algo como la base neoyorquina de Shield, prácticamente el FBI estadounidense al cuadrado. Pero ahora, irrumpió en la sala. Y lo que recibió fue una bienvenida especial y servicio de bebidas. Créeme, este tipo de cosas realmente aportan un tipo de alegría y satisfacción que nunca se obtiene en la vida normal. En ese momento, Eisenberg estaba muy satisfecho. Sumamente satisfecho. Así que simplemente flotó hacia arriba, acercándose a Fury y sentándose a su lado, a menos de 30 centímetros de distancia. Y con una sonrisa dijo: Nick, ya que solo estamos nosotros dos, déjame hablar un poco de negocios. Adelante, asintió Fury. Anoche, probablemente di más de 7000 vueltas a la Tierra. Cálculo aproximado. ¿Y bien? Fury se secó el sudor de la frente. Después de ver la vida en la mayor parte del planeta con mis propios ojos, realmente disfruto del estilo de vida indulgente, libertino y hedonista de los estadounidenses. Mientras hablaba, Eisenberg levantó la mano derecha y frotó el pulgar contra el índice y el dedo medio. Dinero, mujeres, coches de lujo, relojes de diseño, todas esas cosas que nunca tuve, que nunca antes había buscado. Me parecen muy adecuadas para mi yo actual, porque yo, un pobre hombre que ha estado encerrado durante decenas de miles de años, necesito desesperadamente algo que lave el resentimiento de mi corazón y me permita dar la bienvenida a un futuro mejor. Bofetada. Eisenberg le dio una leve palmada en el hombro a Fury. Fury hizo una mueca de dolor, mostrando los dientes, mientras Eisenberg soltaba una risita. Odio los problemas, y además soy un hombre de decenas de miles de años. No quiero luchar como un joven solo para satisfacer mis deseos. Pero tampoco voy a vivir como un monje asceta. Así que solo puedo molestar a los demás. Molestarlos para que me proporcionen una vida digna de mi poder y estatus. Le dio otra palmada en el hombro a Fury. Dime, ¿a quién crees que debería molestar? Me ofrezco voluntario. Nick Fury se irguió y agarró la mano de Eisenberg. Shield es un organismo dependiente directamente de las Naciones Unidas. Recibimos billones de dólares cada año. Créanme, ninguna organización en el mundo es más rica que nosotros. Podemos satisfacer todas sus peticiones, siempre que sean relativamente razonables. Jaja, entonces estoy satisfecho. ¿Podrías empezar por buscarme un lugar donde vivir? Por supuesto. ¿Qué tipo de ambiente prefieres? Fury continuó con entusiasmo. Si te gusta la suave brisa del océano, podemos construirte un castillo en Malaca. Si le gusta la serenidad de los paisajes nevados, podemos construirle una residencia en el Ártico o la Antártida.
Si te gusta la vitalidad de principios de primavera, los bosques de Noruega te mostrarán un verdadero mundo de flores en plena floración. Si te gusta la alegría de la cosecha otoñal, los arces de Canadá te mostrarán paisajes de belleza carmesí. Y, para ser honesto, Eisenberg se quedó paralizado. ¿Era realmente el director de Shield? ¿No era este tipo en secreto un guía turístico? Seguro que preparó esas líneas de antemano. Seguro que sí. En apenas unos instantes, las descripciones de Fury florecieron en la mente de Eisenberg como un paisaje vívido. En realidad quería visitar esos lugares. Eran paisajes que nunca antes había tenido la oportunidad de experimentar pero entonces, de repente, hizo una pausa. Esperar. Algo no me cuadraba. ¿Qué era lo que no cuadraba? Pensó un momento y luego frunció el ceño. ¿Estás intentando enviarme a algún lugar remoto? Por supuesto que no. ¿Por qué iba a hacerlo? Fury se quedó paralizado, secándose el sudor imaginario de la frente antes de añadir. Simplemente estaba describiendo las estaciones más hermosas de este planeta. Si no te interesa, puedes decirme qué quieres. Mi petición, claro. ¿Qué tal si me das un bar? Me gusta el ambiente. Vale, no hay problema. ¿Qué ciudad prefieres? ¿Qué tal Nueva York? Nueva York, sí. En cuanto a la ubicación, en algún lugar cerca de la frontera entre Keynes y Hell's Kitchen. Señor Eisenberg, Keynes y Hell's Kitchen no comparten frontera, así que cuentas conmigo para unir las ciudades de forma que queden colindantes. No, no, no. Enviaré a alguien de inmediato. A más tardar esta noche, tendrás el bar que deseas. Pero y tras prometerlo, el tono de Fury se volvió dubitativo. Reflexionó un instante antes de hablar, con un tono que parecía indicar que había reunido todo su valor. Pero tengo una petición. ¿Podrías? De acuerdo, seré directo. Espero que podamos realizarte una prueba física. Solo evaluaciones básicas de fuerza y velocidad. Si está de acuerdo, también puede usar nuestros instrumentos para poner a prueba cualquier habilidad especial que pueda tener. ¿Qué le parece? Fury temblaba de nervios. Después de todo, Eisenberg aún le sujetaba el hombro. Si enfurecía a Eisenberg, esas mismas manos que rompían cristales antibalas sin esfuerzo podrían aplastarlo a él. Afortunadamente, Eisenberg solo frunció el ceño antes de asentir. Solo una pequeña prueba física, ¿verdad? Sonrió levemente con desdén. De acuerdo. Considéralo nuestra primera transacción. Consígueme el bar que quiero y te mostraré una parte de mis habilidades, para que puedas encontrar maneras de contrarrestarme o contenerme. No, no. Es solo para ampliar nuestros conocimientos. Fury lo explicó rápidamente. Eres nuestro amigo. En la Tierra, solo los amigos se sientan a beber juntos como nosotros. ¿Cómo podríamos siquiera pensar en hacerle algo peligroso a un amigo? Resopló Eisenberg. Di lo que quieras. Mi bar tiene que estar listo cuanto antes. Lo quiero en la última planta de un rascacielos, con terraza en la azotea. ¿Entendido? Sí, por supuesto que habrá una azotea. Mientras Fury asentía, el agente Y llegó con bebidas. Tanto Fury como Eisenberg la miraron, y una de sus miradas la hizo fruncir los labios con disgusto. No sabía qué preferías, así que simplemente traje bourbon, dijo con un leve gesto de fastidio. Eisenberg le quitó la bandeja, se sirvió un vaso y luego le entregó la botella que quedaba medio llena a Fury. Hizo sonar su vaso contra la botella de Fury. Salud, amigo. Se bebió el vaso de un trago y luego miró a Fury con interés. La expresión de Fury era tan oscura como un huevo duro podrido pero aún así se obligó a levantar la botella. Salud. Se bebió de un trago el bourbon que quedaba, y su rostro empeoró por momentos. Cuando dejó la botella vacía, sufría visiblemente. Pero él solo negó con la cabeza y preguntó en voz baja. ¿Te importaría empezar la prueba ahora? Cuando sea. De acuerdo, ven conmigo. Fury se mostraba ahora mucho más reservado. Probablemente estaba de muy mal humor. Se puso de pie y abrió el camino. Y lo siguió sin siquiera mirar a Eisenberg. Tomaron el ascensor, descendieron, salieron del Triskelion y abordaron un carro de transporte. Tras atravesar el parque privado de Shield, los tres llegaron a la Academia Shield. Bajo la mirada curiosa de los estudiantes, Eisenberg siguió a Fury al interior del edificio, adentrándose en el subsuelo. Tras varias vueltas, Eisenberg finalmente vio una zona de entrenamiento suficientemente grande. Aunque subterránea, era enorme. Del tamaño de unos 3 campos de fútbol. La altura del techo era de unos 9 metros, suficiente para la mayoría de los combatientes.
En este momento, solo una persona estaba entrenando allí. Un hombre musculoso con vaqueros sencillos y una camiseta blanca. Cuando Eisenberg entró, el hombre estaba golpeando furiosamente un saco de boxeo. Bang. Bang, bang, bang. Directo de izquierda, directo de derecha, gancho al cuerpo, patada giratoria, rodillazo, y luego un derribo. La pobre bolsa era zarandeada como un muñeco de trapo. La llegada de Eisenberg no lo interrumpió en absoluto. Incluso cuando los tres se colocaron a 5 o 6 metros detrás de él, continuó. Transcurrieron más de 20 segundos antes de que terminara su secuencia de movimientos y finalmente se diera la vuelta, asintiendo con la cabeza a Fury. Los sacos de boxeo de hoy en día son geniales. En mi época, una sola serie como esa lo destrozaría por completo. Dijo mientras miraba a Eisenberg, que sonreía. Nick Fury. Agente Hill. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Y esto? Señaló a Eisenberg. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Eisenberg respondió el kryptoniano, ofreciéndole la mano. El hombre lo agitó. Steve Rogers. Encantado de conocerte. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 7. ¿Cómo lo hice? El Capitán América pronunció su nombre y luego miró con atención el rostro de Eisenberg. Parecía estar esperando a ver qué tipo de expresión de asombro mostraría Eisenberg. Desafortunadamente Eisenberg simplemente asintió y agitó sus manos derechas entrelazadas de arriba a abajo. Steve Rogers, ¿verdad? Mucho gusto. Con un saludo informal, Eisenberg lo soltó. Ese simple gesto hizo sonreír aliviado al Capitán América. Al despertar, creyó que su nombre sería inmortal. Pero ahora parecía y la vigencia de Capitán América no llegó ni a los 70 años. Pero eso no importaba. Después de dormir durante 70 años, tal vez por fin podría encontrar una vida que realmente le perteneciera. Había dedicado casi toda su primera etapa de vida a su país. En el último momento, incluso tuvo la intención de regresar a la nación y al mundo que lo habían visto crecer. Pero ahora el mundo volvía a estar en paz, y tal vez ya no había ninguna necesidad real de que apareciera el Capitán América. Al pensar eso, su expresión se suavizó. En apenas 5 o 6 segundos, de repente parecía haber envejecido 7 u 8 años. Un tenue aura de serenidad y paz apareció sobre él. Bueno, supongo que ya nos conocemos. ¿Y a qué vienes? ¿A presentarme a un compañero de entrenamiento? Cap preguntó libremente. Nick Fury negó rápidamente con la cabeza. Por supuesto que no. Nuestro amigo simplemente necesita un centro de entrenamiento más discreto. ¿Eh? Cap se quedó paralizado, con la mirada recorriendo a Eisenberg de arriba a abajo. ¿Así que es alguien como yo? ¿Incluso su entrenamiento tiene que ser clasificado? ¿Como usted? Al oír la pregunta de Cap, Fury guardó silencio. Tras un instante, negó con la cabeza. Con el debido respeto, Capitán Rogers, la diferencia entre usted y nuestro amigo aquí es bastante grande. Mientras hablaba, Fury extendió con cautela la mano para palmear el brazo de Eisenberg. Eisenberg no lo detuvo. Como Fury estaba cooperando con él, no le importó un poco de rudeza inofensiva. Así pues, Fury palmeó con éxito el brazo de Eisenberg y dijo: Estas instalaciones de entrenamiento subterráneas contienen prácticamente todo tipo de equipamiento. Aquí podrás demostrarme de qué eres capaz. No se preocupen por las filtraciones de información. Todos los presentes son de los miembros más herméticos de Shield. G. Entonces jugaré un rato. Eisenberg asintió con indiferencia y se acercó al saco de arena que el Capitán América había estado golpeando antes. Adoptó una postura de combate y luego giró la cabeza hacia los tres. Me da pereza saltar delante de ti como un mono de circo. Así que solo te mostraré un puñetazo. Auge. Eisenberg golpeó instantáneamente. Grieta. El impacto desgarró el aire, y el sótano resonó con el estampido sónico. En un instante, antes de que los tres pudieran reaccionar, el puño de Eisenberg golpeó el saco de arena. El saco de arena independiente explotó, volando apenas medio metro antes de desintegrarse en cenizas dispersas. Pero la fuerza del golpe no terminó ahí. La fuerza aterradora arrasó con cada grano de arena de hierro y polvo del saco destruido. Como una tormenta de arena que azota las llanuras, como una luz de lodo que engulle una aldea. La violenta corriente de aire arrastró escombros con fuerza hacia el soporte de barras que había detrás. Las barras se hicieron añicos. Sus fragmentos volaron hacia adelante, pulverizando la cinta de correr y las máquinas de pesas que había detrás.
En cuestión de segundos, cada vez más equipos quedaron reducidos a cenizas. Fragmentos afilados se esparcieron rápidamente en todas direcciones. Incluso a 20 metros de distancia, el suelo y el techo de la sala de entrenamiento subterránea sufrieron daños irreparables. Era como si una mano gigante hubiera presionado un lago en calma. Como si Dios hubiera rociado pintura y creado un milagro. Toda la sala de entrenamiento se estremeció con la destrucción. Centrado en Eisenberg, un cono de devastación de unos 13 grados de ancho se extendía en la dirección de su puñetazo. Durante 1700 metros, nada quedó intacto. Solo después de medio minuto el ruido comenzó a amainar. El polvo no se levantó durante más de 5 minutos. El puñetazo de Eisenberg había excavado un cañón bajo tierra. Silencio. Silencio absoluto. En la mitad de la sala de entrenamiento que apenas quedó intacta, la agente Hill ni siquiera pudo controlar sus piernas. Se desplomó al suelo. Bajo el parche de Fury, parpadeaban tenues luces. Su ojo mecánico, oculto durante décadas, no pudo evitar activarse para registrar la increíble escena. En cuanto al Capitán América, y no dejaba de frotarse la frente. Estaba convencido de que aún estaba soñando. Eisenberg simplemente los miró a los tres con calma. Cuando empezó a impacientarse porque ninguno hablaba, finalmente le preguntó a Fury. ¿Y bien, qué tal lo hice? Revelador, susurró Fury. Bien. Me preocupaba que menospreciaras mis pequeños trucos. Al ver a Fury aturdido, Eisenberg inclinó ligeramente la cabeza y miró hacia arriba. Entonces dijo. Todas las alarmas de los edificios de arriba están sonando a todo volumen. Creen que hay un terremoto. Además, creo que he estropeado el ascensor que lleva a la superficie. Como compensación, te abriré un camino provisional. Se alejó una docena de pasos de los tres. Bajo sus miradas confusas, alzó la vista. En el momento en que levantó la cabeza, Fury vio claramente una deslumbrante luz roja florecer en los ojos de Eisenberg. El color se parecía a la luz del sol, pero Fury sintió que era la llama eterna e imperecedera de un demonio del infierno. El intenso resplandor rojo venía acompañado del olor imaginario a azufre. Un rayo de luz surgió de los ojos de Eisenberg, atravesando 800 metros de tierra. Al instante siguiente, toda Nueva York presenció cómo una columna de energía carmesí se elevaba hacia el cielo. En el DCU, el general Zod dominó la visión de calor después de luchar contra Superman durante apenas 10 minutos. Eisenberg había estado expuesto al sol durante horas. Dominar la visión térmica era algo natural. Ni siquiera necesitó ajustar su puntería. Simplemente mantuvo el haz de luz firme. Tras una docena de segundos, la zona de 50 centímetros de ancho que rodeaba la visión térmica se fundió en magma incandescente. La roca fundida se deslizó hacia abajo a lo largo de la vida, envolviendo completamente a Eisenberg. El aire se llenó del olor a ropa quemada. Cuando Eisenberg consideró que el túnel era lo suficientemente ancho, retiró su visión de calor. Flotó desde la lava, desnudo, y regresó flotando hasta los tres. La agente Hill estaba tan sorprendida que olvidó taparse los ojos. A Eisenberg no le importó. En absoluto. Les dedicó una sonrisa relajada y luego le tendió la mano al Capitán América. Amigo, préstame unos pantalones. No puedo volar así. Claro. Cap se quitó rápidamente los vaqueros y se los entregó. Pero en el momento en que los pantalones tocaron la mano de Eisenberg, estallaron en llamas. Su cuerpo estaba simplemente demasiado caliente. Los vaqueros se convirtieron en una bola de fuego. Extraño. Eisenberg abrió la boca con retraso y exhaló suavemente. Una ola de aliento helado le recorrió el cuerpo. El calor abrasador se desvaneció. Al final del suspiro, los tres temblaban. El suelo alrededor de Eisenberg estaba completamente congelado por una espesa capa de escarcha. Satisfecho, Eisenberg asintió y luego extendió una mano hacia Fury. Los pantalones de Rogers no me quedan. Son tuyos. Y el rostro de Fury se contorsionó hasta adquirir la forma de un crisantemo negro gigante. Al ver su expresión, Eisenberg se encogió de hombros. A menos que quieras que me ponga los pantalones de ella. Y esperar. Ante la insistencia de Eisenberg, Fury finalmente comenzó a quitarse los pantalones. La agente Hill puso los ojos en blanco y retrocedió aún más, alejándose de los dos hombres. Un minuto después, los pantalones negros antibalas de 450 gramos de Fury estaban puestos en las piernas de Eisenberg. Se retorció incómodo. Lo siento. Me aprietan un poco en la entrepierna. El comentario hizo que Fury, instintivamente, bajara la cabeza.
Poco daño, mucha ofensa. Afortunadamente, Eisenberg no se detuvo en la causa. Salió disparado hacia arriba, levantando de nuevo una nube de polvo y grava, y desapareció por completo. Media hora después, los equipos de rescate de Shield finalmente bajaron las cuerdas por el pozo de 800 metros. Los rescatistas descendieron rápidamente y entraron en las instalaciones de entrenamiento destruidas. Entonces, todos ellos cerraron los ojos inmediatamente con pesar. ¿Qué pecado habían cometido? ¿Por qué tenían que ser ellos quienes descubrieran el secreto entre su director y el Capitán América? Y lo más extraño de todo, ¿y por qué estaba también el comandante Hill allí abajo con el director y el capitán mientras estaban jugando a videojuegos? Frente al atónito equipo de rescate, dos hombres, vestidos únicamente con ropa interior blanca, miraban sin expresión alguna. Solo después de que dos agentes obedientes se quitaran los pantalones y los entregaran, las miradas penetrantes se desvanecieron. Fury agarró la cuerda y dejó que los rescatadores lo izaran. Cuanto más alto ascendía, más se le hundía el corazón. Todos los enviados a rescatarlos eran, sin duda, sus subordinados de mayor confianza. Y los que descendieron eran el círculo íntimo del círculo íntimo. Aquellos que habían ayudado personalmente a recuperar el cuerpo del Capitán América. Después de todo, el regreso de Cap seguía siendo un secreto. Y estos subordinados de confianza, y Fury se pellizcó la barbilla con fuerza. Su imagen ante ellos quedó arruinada. Completamente arruinada. Mientras tanto, en la azotea del edificio Triskelion de Shield en Nueva York, la cima de la torre más alta, Eisenberg yacía perezosamente en un sofá, disfrutando del sol. No muy lejos, en otro sofá, había una chica rubia con cara de muñeca Barbie, de 16 años como máximo. Se retorció como un pequeño insecto, luego se estiró adorablemente y dijo: «Guau, no esperaba que tomar el sol sentara tan bien. Te lo dije, ¿verdad?». Eisenberg respondió, mirando a la chica con cara de Barbie. «Ustedes, los agentes que andan de aquí para allá bajo tormentas todo el año, deberían tomar más el sol. No hay nada más placentero. Sí, especialmente para vosotros, los kryptonianos. Tomar el sol no solo te broncea, sino que te hace más fuerte, ¿verdad?», preguntó con naturalidad. Eso pilló a Eisenberg desprevenido. Tras un instante de vacilación, preguntó: «¿Esa era una conclusión que habías adivinado?». Jeje. Haciendo un puchero adorable, metió la mano en el bolsillo grande de su sudadera con capucha. Un instante después, le lanzó un cómic a Eisenberg. Lo captó. Ni siquiera necesitó pasar las páginas. El enorme escudo con la letra S en la portada lo decía todo. Y el protagonista, por supuesto, era su descendiente. Kal-El. Solo entonces Eisenberg lo recordó. En el universo DC existen los cómics de Marvel y los cómics de Spider-Man. Y en el universo Marvel y por supuesto que existen los cómics de DC y los cómics de Superman. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 8. Miro mientras estoy acostado y mientras Eisenberg hojeaba el cómic, Mockingbird preguntó en voz baja: «Ese rayo que surgió del subsuelo hace un momento, eso era visión de calor, ¿verdad? HM». Eisenberg reflexionó un momento, luego, aún fingiendo ser un anciano kryptoniano, le explicó: «No estoy del todo seguro. Después de todo, solo adquirí esa habilidad tras llegar a tu planeta. Si crees que era visión de calor, entonces llamémosla así». Mientras hablaba, Eisenberg terminó rápidamente de hojear el cómic que tenía en las manos. Fue uno de los primeros cómics de Superman, que narraba el origen de Superman y los antecedentes de Krypton. Un solo cómic contenía bastante información útil. Por ejemplo, el poder de Superman proviene del sol amarillo de la Tierra. Además, Superman se debilita con la kriptonita. Y dentro del cuerpo de Superman se encuentra un códice de la vida extremadamente valioso. Eisenberg sacudió el cómic que acababa de terminar de leer. «Apenas puedo creerlo», dijo. «Parece que el protagonista de esta historia es uno de mis descendientes. ¿Han estado antes los kryptonianos en la Tierra?». «Claro que no». Mockingbird se cruzó de brazos con resignación. «Antes de que aparecieras, nadie creía que existiera una raza de kryptonianos en la galaxia. Por eso me resulta increíble», dijo Eisenberg, fingiendo asombro. «Lo admito. Ahora mismo no sé realmente en qué se ha convertido Krypton. Después de todo, fui encarcelado y exiliado hace 18.000 años. En ese universo infinito, lo único que podía saborear era la soledad y el lento paso del tiempo. Ya sea que mi pueblo prohibiera el parto natural, o que el poderoso Krypton realmente pereciera, y no tengo forma de confirmar nada de eso. ¿Puedes confirmarlo tú?».
No me preguntes. Si pudiera darte respuestas, mi jefe no me trataría como a una prostituta ni me pondría a tu lado. Tras decir eso, Mockingbird dejó escapar un largo suspiro. Ah. Ah. Eisenberg también suspiró. Los dos se miraron por un instante antes de que Eisenberg esbozara una pequeña sonrisa de impotencia. Tal vez debería encontrar una nave y teletransportarme de vuelta a casa para echar un vistazo. Por supuesto, estaba actuando, pero Mockingbird le creyó. Tal vez debería darme prisa y renunciar a mi trabajo. De lo contrario, como agente femenina como yo, tarde o temprano acabaré en la cama de alguien. Mockingbird pronunció otra frase directa y explícita, provocando que ambos volvieran a guardar silencio. Mirando a Eisenberg, que parecía inexpresivo pero en realidad no tenía ni idea de cómo responder, Mockingbird esbozó una dulce sonrisa. Bien, dejemos de hablar de esto. Cada quien debe cumplir con sus responsabilidades. Así que, de ahora en adelante, estaré a tu lado con frecuencia, simplemente siguiendo órdenes. Considera esto un aviso previo. Hoy Eisenberg finalmente volvió a la realidad. Dudó un segundo, frunciendo el ceño. Tú, eres realmente directa. Así pues, ahora que sabes que me han asignado la misión de permanecer cerca de ti, y que mi misión es utilizar todos los métodos disponibles, darlo todo, para obtener toda la información posible sobre ti. Mientras hablaba, Mockingbird rozó suavemente la pantorrilla de Eisenberg con el pie. Ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas exactamente de mí? Y, por primera vez, Eisenberg comprendió lo que significaba sentir debilidad en las rodillas. Resulta que cuando una chica decide realmente coquetear contigo, puede hacerlo hasta que todo tu cuerpo se derrita y al ver a Eisenberg así, Mockingbird volvió a darle un codazo en la pierna. Vamos, cuéntame. Nunca antes había tenido la oportunidad de realizar este tipo de trabajo de inteligencia de contacto directo. ¿Cómo me ve un objetivo como tú? ¿Cómo te veo? Te veo mientras estoy acostado. Eisenberg extendió las manos inocentemente y se encogió de hombros, bromeando. Solo puedo agradecer que, en mi época, mi planeta no prohibiera el parto natural como en el cómic que me diste. Y el rostro de Mockingbird se puso rojo al instante. Le dio una fuerte patada en la pierna a Eisenberg con sus zapatillas blancas. Eres realmente especial. Muy buena para ligar. Me llamo Bárbara. Bárbara Morse. Supongo que ya nos conocemos. Entre risas y protestas, Bárbara extendió su pequeña mano hacia él. Eisenberg tomó la mano de Bárbara y la estrechó, presentándose. Soy Eisenberg. En cuanto al apellido, en mi época no existía el concepto de apellidos. Todos me llamaban Elder Eisenberg. ¿Y qué hay de mí? No me digas que también tengo que llamarte Elder Eisenberg. Teniendo en cuenta nuestra diferencia de edad, puedes llamarme papá o abuelo sin problema, no me importa. Ni hablar. De verdad. Uf, olvídalo, ya terminé de hablar. Bárbara fue finalmente derrotada por la desvergüenza de Eisenberg. Saltó del sofá como una flor recién abierta, dando pequeños brincos. Caminando hacia Eisenberg, chocó los puños con él, simbolizando que ahora eran amigos. Luego se dio la vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, golpeó ligeramente con el dedo el auricular que llevaba en la oreja. Mi director me está dando órdenes. Me dice que te consiga un bar. Un bar en la azotea donde puedas tomar el sol, ¿verdad? Milímetros. Gracias. Eisenberg saludó con la mano a Bárbara mientras ella se marchaba. Solo cuando su figura desapareció por completo, Eisenberg chasqueó la lengua. TSK, TSK. La verdadera Sinsonte es mucho más guapa que cualquier actriz de televisión. Tras evaluar mentalmente el aspecto de Bárbara, Eisenberg negó con la cabeza pensativo. Al parecer, Shield, tras confirmar la magnitud sobrecogedora de sus habilidades, optó por apaciguarlo y ganárselo utilizando el enfoque más suave posible. ¿Por qué Mockingbird había sido tan directa con él? ¿Por qué revelar incluso las órdenes que llegaban a través de su auricular de una manera tan burlona? Era como si dos animales estuvieran a punto de pelear. Pero antes incluso de que comenzara la pelea, uno de los animales se dio cuenta de repente de que el oponente era demasiado fuerte, así que ya no quiso luchar. ¿Y qué hacer entonces? Pues darse la vuelta y enseñar la barriga, claro. En la mente de Eisenberg, Shield en ese momento era como una hiena que mostraba su misión. Se revolcaba por el suelo, meneando la cola y mostrándole la barriga, mientras emitía un pequeño gemido coqueto. Ven a acariciarme, Tilde, te estoy enseñando mi punto más vulnerable. De no ser por su identidad y fuerza kryptonianas, Eisenberg nunca habría querido tener demasiados vínculos con Shield.
Porque por muy sumisa que parezca una hiena, sigue siendo una hiena. Si confiaba en la sumisión temporal de Shield, una vez que aprendieran sus hábitos, o descubrieran o incluso crearan sus debilidades, y esa hiena se voltearía en un instante, desgarrándole la garganta, el estómago e incluso el ano. Pero en ese momento, Eisenberg era la única figura similar a Superman en el universo cinematográfico de Marvel. Lo que significaba que tenía que establecer una conexión con Shield. ¿Por qué? Porque su fuerza quedó expuesta ante todos. Su trabajo en este universo era estable. Solo necesitaba existir en este mundo Marvel. Pero sus ingresos, la materia primordial que podía hacer realidad cualquier cosa que imaginara, cuánto ganaba dependía de cuántas vidas influía. En el universo Marvel, ¿cómo puedes influir en el destino de más personas? A cizañar. Para obtener la materia de origen, Eisenberg tuvo que provocar tormentas en este mundo. Sin Shield protegiéndolo, en el futuro tendría que enfrentarse a espías de todos los países, CIA, FBI, Mi-6, Hydra, la Habitación Roja, y solo con imaginar ese caos, Eisenberg preferiría tratar únicamente con los agentes ligeramente repugnantes de Shield. Sí, seguían siendo agentes secretos, seguían oliendo a conspiradores. Pero al menos la mayoría tenía caras conocidas. Cuando tienes que elegir entre algo malo y algo aún peor, ¿qué eliges? Exactamente. Mientras tomaba el sol, Eisenberg repasó sus planes para los próximos días. Decidió continuar así. Utiliza Shield para obtener acceso a eventos importantes. Utiliza Shield para obtener información y ocultar información sobre sí mismo. Utiliza Shield para brindar lujo y comodidad. Deseaba vivir la experiencia de yo pago por todos esta noche. Y usar Shield para construir una imagen pública aterradora. Si no le doy la cara a Shield, entonces todas esas organizaciones de poca monta deberían mantenerse bien lejos de mí. En resumen, Eisenberg decidió. Antes de que Shield se viera debilitada por la infiltración y el contraataque de Hydra, él se subía a la cabeza de Shield por completo, exprimiendo hasta la última gota de petróleo. No iba a desperdiciar su viaje al universo Marvel. Mientras tanto, Nick Fury, que acababa de ponerse los pantalones, no tenía ni idea. Su futura miseria no había hecho más que empezar. En ese momento, Nick, que pronto sufriría las consecuencias, estaba con ella, reuniendo a todos los agentes de Shield de nivel 7 o superior. Muchos agentes de alto rango estaban fuera en misiones, por lo que la sala de conferencias se llenó de proyectores holográficos para la asistencia virtual. Sentado entre un grupo de figuras holográficas, Nick Fury reprodujo en la pantalla grande el vídeo grabado con su ojo mecánico. Al instante, los agentes de élite, generalmente arrogantes y fríos, abrieron los ojos desmesuradamente. Al ver que todos estaban debidamente conmocionados, Fury habló. Eisenberg se confirma que es un visitante extraterrestre. Afirma ser el anciano principal del Consejo de Ancianos de Krypton. En otras palabras, el líder de Krypton. Esperar. Alguien le interrumpió antes de que pudiera terminar. Un anciano canoso, que mascaba un cigarrillo, frunció el ceño y preguntó. ¿Estás seguro de que no te equivocaste al hablar? ¿Kryptonianos? Esos no son de los cómics. John, yo también sospechaba que era una broma. Pero míralo tú mismo. Miren su cuerpo de acero indestructible. Miren ese puñetazo casual que desencadenó un terremoto de magnitud 6. Y miren su característica visión de calor y su aliento congelante. El tono de Fury no era precisamente agradable. No disfrutaba especialmente hablando con ese hombre en particular. John Butler, su viejo compañero de guerra. Solían compartir una camaradería de vida o muerte. Pero a medida que pasaban los años y trabajaban juntos durante más tiempo, Butler parecía cada vez más insatisfecho con él. Sin importar lo que sucediera, Butler siempre tenía que atacarlo 2 veces. Pero Fury nunca se lo tomó a pecho porque Butler nunca se excedió. Igual que ahora. Después de que Fury enfatizara su punto, Butler asintió y guardó silencio. La furia continuó. Volviendo al tema principal. Eisenberg se estrelló contra la Tierra a las 00:26 de esta mañana y abandonó el Triskelion a las 3:43. Los datos satelitales indican que en tan solo 7 horas dio más de 7000 vueltas a la Tierra. Su velocidad es aterradora. Ninguno de nuestros misiles actuales puede seguirle el ritmo ni rastrearlo. Al mismo tiempo, Eisenberg muestra una confianza y un dominio extremos. Prefiere dar órdenes cuando habla. En definitiva, representa una amenaza absoluta para la Tierra. Quiero que todos ustedes propongan una solución adecuada. ¿Una solución? Butler soltó una risa fría.
Con lo que mostró en el vídeo, ¿qué solución esperan que encontremos? Si ni siquiera podemos con ese grandote verde. ¿Y entonces qué? ¿Dejarlo campar a sus anchas por nuestro planeta? Incluso si decide subirse a nuestras cabezas y pasar de ser el gobernante de Krypton al gobernante de la Tierra. El descontento de Fury se agudizó. Butler se burló y negó con la cabeza. Nick, no necesitas preguntarnos esto. Cuando se trata de superhumanos como él, tú tienes mucha más experiencia que nosotros. Por supuesto, si hablamos de asesinatos, siempre y cuando el objetivo no sea alguien como Eisenberg, entonces definitivamente tengo más experiencia que tú. No te pido que hagas nada, Butler. Pero si de verdad tiene las habilidades que describen los cómics, entonces puedo decir con certeza que todo nuestro país junto probablemente no podría hacerle absolutamente nada. Fury golpeó la mesa con fuerza. Los he reunido a todos aquí para que sepan que Eisenberg existe. Actúa sin control. Podría irrumpir en cualquier sucursal en cualquier momento, y la única razón podría ser que quiere una taza de café de Shield. Cuando llegue ese momento, mientras tenga una razón, aunque sea una razón débil, no quiero que ninguna rama lo ataque ni lo provoque. Tras terminar, Fury permaneció en silencio durante 2 minutos completos. Solo cuando los agentes comenzaron a susurrar, Fury volvió a hablar. Sus palabras finales. Mientras no tengamos un método garantizado para matarlo, debes seguir mis órdenes. Con Eisenberg no podemos volvernos hostiles. Absolutamente no podemos.